Hoy pues tengo el placer, el gusto y el honor de contar con Diego Salgado y Elisa McLaughlin, espero haberlo pronunciado bien. Perfecto. Para mí dos de los principales críticos culturales de España. Me encanta su trabajo, ellos lo saben, también porque se alejan un poco de la línea general, que la línea general está bien, pero también está muy bien que haya otras voces, otras maneras de comentar. Siempre han estado dispuestos a trabajar, a colaborar con nosotros, también en algún libro que hemos hecho. Y por fin hemos podido, los hemos visto en Madrid alguna vez, pero por fin están en nuestra ciudad, en Alicante. Y como digo, para mí es un placer y un orgullo contar con su presencia. Pues muchas gracias, sé que estáis muy liados, entonces muchísimas gracias por dedicar este tiempo a visitarnos. Muchísimas gracias. Tenemos unos micros que suenan muy bien. Muchísimas gracias a Luis, Flavia y a todo el equipo de Divulgacine y a esta maravilla de librería que estamos encantadas de estar hoy aquí, y a todos vosotros y vosotras por haber venido. El cine blockbuster es una, digamos, obsesión, en el sentido, además, de que no solo que lo vivimos, hemos estado, yo más que Diego en este caso, creciendo en la época dorada del blockbuster, y desde luego ha tenido un impacto muy grande en nuestra manera de no solo ver el cine, sino también pensar el cine como digamos, esto insistimos mucho, también trabajamos los temas de cómic, y insistimos mucho en que no hay objeto. Vamos a compartir el micro. No hay objeto de estudio indigno, sino miradas indignas, y es por lo que nos interesa especialmente poder abordarlo desde una perspectiva crítica, y como hemos abordado muchos otros ámbitos que nos interesan. Y como comentaba Luis también, estamos justamente ahora en lo que curiosamente podemos decir que es casi un hito. La Cineteca de Madrid ha programado un ciclo dedicado al blockbuster y un seminario que estamos llevando a cabo. Es una breve historia del blockbuster, más que nada también por el tiempo que nos han dado para poder abordar el medio desde esta perspectiva. E insistimos mucho que no es algo lateralizado. Me ha hecho gracia que Luis haya dicho pues, que es lo que sostiene también mucho otro tipo de cine del que se habla más, ¿no? Pero curiosamente a nosotros nos gusta hablar de hasta qué punto está en los orígenes mismos del cine, en la esencia y en esa genealogía que trabajamos en el libro El cine como espectáculo, 50 blockbusters esenciales de ayer y hoy, que es una selección de 50 títulos desde el principio del cine, desde el cine mudo hasta nuestro presente, si no recuerdo mal es Dune de Villeneuve, el último título que analizamos, sobre todo porque es también una excusa, no solo son 50 películas, sino es una excusa para poder hacer este recorrido del que nosotros hoy vamos a haceros una pequeña síntesis, y sobre todo porque nos interesa, siempre nos ha interesado poder contrastar nuestras ideas, nuestros planteamientos con vosotros y vosotras. Y en ese sentido es interesante el seminario que estamos llevando a cabo en Cineteca, porque sin ir más lejos, el propio concepto de blockbuster, que entenderíamos que todo el mundo lo maneja, es curioso porque cada cual entiende una cosa. Nosotros también digamos que manejamos desde una perspectiva también muy determinada y muy nuestra, podríamos decir. Y por eso, bueno, pues sería un poco como el punto de partida de esta conversación que queremos abrir con vosotros, abrir a vosotros y vosotras también. Así que cualquier pregunta es más que bienvenida. Te paso la voz. Bueno, buenas tardes. Yo quería reiterar el agradecimiento a Luis, a Flavia, al equipo de Divulgacine. Siempre es un placer trabajar con ellos, la verdad, trabajamos muy bien juntos. Creo que hay una sintonía y una especie de cariño, de respeto mutuo, y gracias a vosotros por estar aquí esta tarde. Desde luego
para hablar de un registro, porque no nos gusta hablar de género. El blockbuster o superproducción no es un género. Si nos da tiempo esta tarde veréis, y seguramente lo sabéis, que abarca muchos géneros. Es un registro cinematográfico con una serie de especificidades fascinantes, la verdad. Es cierto, como decía Luis, que incluso a fecha de hoy el blockbuster o la superproducción siguen gozando de una fama regular, y eso que en los últimos años ha habido un cambio crítico y periodístico hacia el blockbuster, también por razones que muchas veces llevan a malentendidos. Es decir, vamos a empezar, si queréis, por definir, porque a lo mejor no todos lo tenéis claro, parece una obviedad, pero es mejor que lo hablemos. Y como os decía Elisa, en cualquier momento, Elisa y yo veréis que hablamos. Nuestro método es un método de hablar entre nosotros, y queremos que vosotros también habléis con nosotros. Es decir, que cualquier duda en cualquier momento no va a entorpecer nuestra charla, sino que va a contribuir. Lo que queráis decirnos, nos comentáis. Y como os decía, hay que definir para empezar qué es un blockbuster o superproducción. Es una película que está destinada a ser un gran evento, desde su producción, desde sus estrategias de promoción, desde su recibimiento por el público, por el gran público, porque son películas que aspiran a ser vistas por una cantidad ingente de público. Son películas que aspiran a romper la temporada en dos, hacer una película que nunca se ha visto nada igual a nivel material, a nivel de realización, a nivel de lo que se plasma en pantalla y cómo se plasma. Entonces, en este sentido, es innegable, y esto Elisa y yo siempre lo recargamos, Elisa y yo hablamos de muchos tipos de cine, pero nos gusta mucho el cine comercial, el cine popular, porque entendemos que efectivamente es muy minusvalorado. Yo os digo que incluso, aunque hoy en día parece que es más apreciado, muchas veces es apreciado por las razones equivocadas. Es decir, pongamos el caso muy concreto del cine de Denis Villeneuve y Christopher Nolan, que hoy por hoy pues cualquier crítico, también incluso serio, te dice que está muy bien. ¿Pero por qué? Porque tiene una dosis de prestigio, de dignidad añadida, que permite que el crítico no quede mal hablando de esa película. Ahora, ¿qué pasa cuando hablas de Torrente Presidente? Pues ese es otro tema. Nosotros, sin embargo, estamos interesados en ese tipo de fenómenos que muchas veces definimos como mainstream invisible. Es decir, son un tipo de películas que todo el mundo ha visto, o una cantidad ingente de gente ha visto, pero que sin embargo ni la crítica, ni la academia, ni los estudiosos en general del medio están muy interesados en analizar, o lo hacen sotto voce, hablando siempre de esa expresión tan horrible que es el placer culpable, siempre un poco entre la resignación, la paciencia, el bueno, sí es popular, pero se le puede ver algún valor. No, las películas populares y comerciales tienen valor primero porque, como ha dicho Luis, nos enseñan mucho de cómo funciona la industria del cine, sin la cual no existiría cine, porque hay que darse cuenta que el cine es un arte, pero es un arte muy basado en la industria, y además basado en los peores aspectos de la industria. Es decir, la industria del cine tal y como la conocemos es capitalismo puro, no cabe engañarse, y el cine de gran espectáculo es un cine que es todos los vicios que le podéis echar en cara. Es sinvergüenza, es plagiador, es todo lo peor que podáis pensar de lo que es una cultura hecha para las masas, desde el ánimo, nada oculto, de enriquecerse las personas que lo hacen. Pero dicho esto, hay que decir que las imágenes piensan por sí mismas. Las imágenes no piensan porque un autor dice que esas imágenes piensan. Piensan porque cuando tú las ves se devuelven algo que es sorprendente, que no te esperabas, que cambian tu percepción de la propia naturaleza de la imagen cinematográfica y de la realidad que te rodea. Entonces, en este aspecto, el cine blockbuster, incluso el hecho con la pretensión peor, insisto, de vender no solo la película, sino, como veremos, muchos objetos a su alrededor, porque es una mercancía, el cine comercial, y más un blockbuster, sin embargo, te ofrece unas imágenes interesantísimas, hasta tal punto de que para Elisa y para mí es uno de los cines más ricos que ha dado la historia del cine, pero insisto, muy poco y muy mal analizado. Tenemos en realidad muchísimas cosas que tratar. La verdad es que tenemos un guión, pero somos la verdad especialistas en salirnos del mismo. Entonces, por eso también nos ayudamos en este diálogo, y como decía también Diego, como invitaba al principio, de verdad preguntarnos aquello que consideréis o si os parece también que hay algo que se ha dicho que es una absoluta boutade, probablemente lo sea, y también sea una provocación para también que comentéis y habléis con nosotros. En el sentido de que estaba comentando ahora Diego también, la verdad es que el tema del objeto digno de estudio es algo que nos gusta problematizar y también trabajar en este tipo de encuentros, como decía. Hay algo que también nos ha parecido interesante a la hora de hablar con la gente que ha estado viniendo al seminario que estamos llevando a cabo en Cineteca, que es que a veces no se termina de entender hasta qué punto la tecnología
es lo que ha ido también, digamos, atravesando y haciendo evolucionar cada una de las etapas de lo que entendemos por el cine mudo, clásico, el posclásico, el moderno, posmoderno y el hipermoderno de nuestros tiempos. Y cómo eso también tiene que ver con las distintas eras históricas, económicas, culturales, de todo un proceso, desde luego, económico y cultural que aplica además digamos, a Occidente en un principio, pero una de las cuestiones que también es interesante ver por la vía del blockbuster es hasta qué punto algo que para otros ámbitos es fácil de entender, como puede ser en la política y demás, la globalización es algo que es inherente también al cine de gran espectáculo y a aquella industria que no es solamente la del entretenimiento, sino toda la ramificación e intereses también geopolíticos, estratégicos, económicos que tienen y que han ido estableciendo esas reglas de juego y expandiendo la manera incluso de cómo en determinadas etapas ha llegado en clave, podríamos decir, hegemónica, ciertamente imperialista, y cómo incluso a día de hoy, que es algo que también estamos analizando ahora, Oriente nos está devolviendo la mirada, ¿no? Y está, por ejemplo, lo que pueden ser tanto grandes potencias como Rusia o India o sobre todo China, están entendiendo el registro del blockbuster en sus propios términos y digamos que han pasado de consumidores también a productores, ¿no? Y ahora mismo es curioso porque están, por así decirlo, planteando en unos términos de cierta épica, de cierta ciencia ficción, una serie de claves que nos es fácil identificar. Por ahora sigue siendo un consumo interior. Pues hablábamos mientras preparábamos la sesión que cuando decidan que van a desembarcar en el mercado global en un sentido más no sé si de contraataque, pero podría plantearse, pues tendríamos debates que tener como los que tenemos en el mundo del cómic con el manga, sin ir más lejos, otro mainstream invisible que curiosamente, teniendo en cuenta lo poco que se exporta, sobre todo Japón, pero no solo, ahora también tanto Corea como China están también enfocando en estas cuestiones, dices, uy, pues aquí vamos a tener también un análisis que hacer en clave de poder blando, como se suele entender el cultural, que no lo es tanto, como también se puede ver, está muy ligado a todas estas diferentes etapas y momentos también de expansión y colonialismo cultural, podríamos decir también, ¿no? Si hemos dicho, vamos a entrar ya en materia, hacer un recorrido temporal por las relaciones, como os comentábamos, del blockbuster con lo que es la propia naturaleza del cine y lo que es la cultura popular o cultura de masas o cultura como la queramos llamar, porque ahora mismo es muy complicado definir cuál es la cultura básicamente que consume, por decirlo así, la mayor parte de la gente. Es decir, estos aspectos culturales, a veces ni siquiera hay por qué llamarlos culturales realmente, que son los que realmente mueven lo que entendemos por cultura, más allá de lo que queramos ver los agentes culturales o no. A veces, pues yo siempre pongo un ejemplo un poco sangrante. Cuando se estrena la primera entrega Disney de Star Wars en 2015, creo que es, hay un editorial en Caimán, Cuadernos de Cine, donde Carlos Heredero dice que hay una película, que no recuerdo ahora cuál es, creo que era una película de Isaac y la Cuesta o algo por el estilo, que estaba destinada a cambiar el rumbo de la mirada del espectador a lo largo de la historia del cine. Una película de Isaac y la Cuesta que posiblemente vieron 10.000 personas en su momento. Claro, se estrena en el mismo momento que Star Wars se convierte en una de las películas más taquilleras de la historia del cine, la primera entrega de Disney, y por supuesto ha sido vista desde entonces por millones y millones y millones de espectadores, cambiando realmente su perspectiva sobre muchas cosas. Entonces, en este aspecto hay que decir que el blockbuster, por tanto, es un artefacto económico, es un artefacto que tiene una implicación, como os estamos comentando, cultural, de calado en las masas, en nosotros, en los espectadores, el gran público. También es un artefacto estético y creativo de primer orden. Hay que decir que el blockbuster, vamos a citar películas tan básicas como, por ejemplo, Tiburón, Matrix,
las Dune de Villeneuve, que comentaba Elisa antes, películas como El Mago de Oz, la película original del 39, son películas que han cambiado a nivel técnico y a nivel estético la forma de mirar el cine y la forma de crear el cine. Y también son películas que tienen un valor muy especial, las grandes superproducciones, porque son las únicas, hay que decirlo, vamos, no las únicas, pero las que mayormente recogen algo que es muy interesante. No se puede entender el cine, como no se puede entender cualquier arte, da igual que sea plástica, que sea de escritura, etcétera, sin sus antecedentes. Y el cine blockbuster es idóneo para pensar toda la cultura previa en términos de obra de arte total del siglo XIX, hablamos de la ópera, por ejemplo, o en términos de la pintura romántica y academicista del XIX, del XVIII y del XIX. El cine de gran espectáculo, recordáis, caracterizado generalmente por la destrucción, por los escenarios fastuosos, etcétera, etcétera, recoge toda esa herencia y la ha enriquecido, la ha revitalizado, la ha reinterpretado de una manera como muy pocos registros cinematográficos han sabido hacer. Entonces, como veréis, todos estos aspectos son muy interesantes de analizar y confluyen en un último, que es algo que Elisa y yo insistimos muchas veces. El cine blockbuster es un cine experimental, por mucho que pueda parecer una burrada, como decía Elisa antes. No, por supuesto, como lo podía hacer Stan Brakhage, por ejemplo, en su casa, con su cine de 8 y 16 milímetros, pero es un cine que está reinventando continuamente el medio. Muchas veces pensamos que los grandes estudios tienen muy claro lo que están haciendo cuando hacen, por ejemplo, Avatar, que todo el mundo tiene muy claro las cosas y que además emplean unas tecnologías que están ahí y tú las utilizas. No es así. El blockbuster inventa sobre la marcha, por ejemplo, un caso muy paradigmático, James Cameron, director de Avatar, Titanic, Terminator, etc. James Cameron está inventando continuamente tecnologías nuevas a medida que hace la película. Lo que tiene James Cameron, por poner este ejemplo, es una visión. Y para sacar a la luz esa visión, pongamos en Abyss ese brazo, recordaréis, que se convierte un brazo, una extensión de agua en un rostro humano. Eso, James Cameron tiene la visión. Y a continuación hay un equipo de efectos especiales brutal con él en la cabeza que hace cómo eso puede ser verosímil, cómo una imagen imposible de pronto es posible, es realista. Ese es el cine blockbuster continuamente. No hay una sola película blockbuster de mérito a lo largo de la historia del medio que no haya descubierto cosas continuamente. Vuelvo al Mago de Oz. El Mago de Oz inventa prácticamente todos los efectos prácticos que ya habían tenido lugar en el cine mudo y los 30, los codifica, los resignifica y los proyecta hacia el futuro una película como El Mago de Oz. Entonces, en este aspecto, creemos que todos estos aspectos juntos que hemos comentado son los que nos permiten saltar un poco hacia el cine mudo y contaros por qué, como decía Elisa antes, el cine mudo en realidad de por sí era obligado que surgiera el blockbuster. El blockbuster no es una excentricidad, no es una excepción, no es algo que le ha dado a la industria del cine de vez en cuando como una enfermedad, es algo que es consustancial a la naturaleza del medio. En ese sentido, además, yo creo que es también bonito cuando comentábamos tanto en el libro como en las sesiones el hecho mismo de que el cine de atracciones es el origen del propio medio, en el sentido de por medio de la técnica, por medio de la tecnología, intentar que tanto la realidad, en el caso de los Lumière, como la imaginación y la fantasía, en el caso de Méliès, podríamos haber, la propia génesis, como decíamos, nos gusta hablar del código fuente, de lo que luego se va a ir desarrollando y ejercitando tecnología mediante. Y con algo además que es muy interesante, y es el hecho de que, porque hablábamos de registro, ¿no? y que se puede entender el blockbuster en un sentido de género, y para nada, porque los géneros son muy importantes también para los diferentes, las diferentes épocas y saltos tecnológicos y artísticos, es decir, cómo en el momento en el que determinadas fórmulas se van agotando, es esa reformulación de los géneros, tecnología mediante, lo que además, tecnología y desde luego proyección y visión artística, ¿no? Pero, como comentaba Diego, es muy importante cómo entender cómo muchos de esos directores, y no solo, equipos creativos, entendían también que para llevar a cabo esa visión necesitaban también de la tecnología que les pudiera dar esa posibilidad. Y por eso también nos gusta hablar del cine de gran espectáculo y de la superproducción, y después en el sentido ya sofisticando el blockbuster tal y como lo entendemos ahora, como un laboratorio de pruebas, o como podemos entender también lo que ocurre con la Fórmula 1, sin ir más lejos, ¿no? Que son, esos escenarios en los que se permite ver cómo funciona la tecnología hasta un momento, hasta que se pone al límite y
pasamos al siguiente, digamos, al siguiente cambio tecnológico y también salto artístico y creativo, ¿no? Y esto es algo que es muy interesante ver a lo largo de esa historia del blockbuster que planteamos en el cine como espectáculo, y el hecho también de cómo va digamos, teniendo esos saltos que tienen que ver en no pocos momentos con los distintos cracks económicos y también la Segunda Guerra Mundial, sin ir más lejos, y luego, desde luego, cómo impacta todo ello también en las distintas digamos, revoluciones y digamos, aquí se me está... No solo revoluciones, sino digamos, reinvenciones de la propia industria que para seguir hacia adelante necesita también de esas reformulaciones. Lo que hay que pensar, si os ponéis un poco en los antecedentes, en los primeros pasos del cine, es que el cine se entiende que nace en 1895, primera proyección de los hermanos Lumière, etc. Y apenas 15 años después, 20 años después, ya existen Gaviria, ya existen películas de Griffith como Intolerancia o El nacimiento de una nación. Hay que darse cuenta de que en solo 20 años, por tanto, hemos nacido en un medio donde unos espectadores se reúnen en un habitáculo cualquiera, por ejemplo aquí mismo, se pone una sábana y se proyectan las películas, y a veces incluso las películas se veían a través de unos aparatos donde cada espectador tenía un pase de una película que se movía como viola, al hecho de películas de 200 minutos, de 240 minutos que constituían auténticos acontecimientos sociales. Para estudiar un poco, para darse cuenta de esa evolución tan rápida, tan vertiginosa, hay que darse cuenta de que el cine habitualmente se entiende como un espectáculo que era como de masas, de pobres, de inmigrantes, etcétera, de gente poco letrada. Eso no es cierto. Eso es cierto durante muy poco tiempo, pero el cine de inmediato quiere adquirir una legitimidad cultural. De tal manera que todos los sistemas económicos que consistían en que una persona compraba una película de un rollo son 10-15 minutos antiguamente, compraba esa película de un rollo y la exhibía en su local hasta que la película se caía a pedazos. Poco a poco el cine va desarrollando otros sistemas. Por ejemplo, las películas de un rollo ya no se compran, se alquilan, y existen unos locales específicos donde vas a alquilar esas películas. ¿Qué pasa? Que esas películas tú las pones en tu local, pero si estás poniendo siempre las mismas películas, la gente se cansa. Luego tienes que estar ya rotando y por tanto se crea algo parecido a una cartelera. En estos locales, más o menos, como os digo, no solo inhóspitos, no solo de cualquier manera, sino incluso, hay que decirlo, una de las razones por las que surgen las salas de cine es porque se considera que estos primeros locales son incluso inhóspitos, por ejemplo, para las mujeres. Hay muchos problemas en esos locales porque la gente está entrando y saliendo y son sitios pues de mal vivir, como se solía decir. Entonces, poco a poco, no solo el alquiler de películas y la producción del lugar de la compra, sino que el público va queriendo más. El público va queriendo no solo una broma, quiere que le cuenten algo, más allá del gag, de la broma, de la impresión, de todo este cine del principio, que es el cine de atracciones que decía Tom Goonin, el teórico que ha comentado Elisa, y que es un cine de atracciones que, insisto, es el realista de Lumière, como ha dicho Elisa, y el fantástico de Méliès. No hay ninguna diferencia real. Esta diferencia que se ha hecho con el tiempo a favor del cine realista, dramático, en desdoro del cine de espectáculo, es falso, es una dicotomía falsa, porque desde el principio, aunque los Lumière firmasen un desfile en la calle o el jardinero regado, por decirlo de una manera, un gag, eso para el público era una maravilla. Nosotros no podemos ponernos en lo que para el público era ser un público de Segovia, que llegase un señor que te mostraba las películas de manera ambulante, te pusiese delante de una pared y te mostrara un desfile en París. Eso a nosotros nos parece lo más habitual, pero es que en aquella época nadie ha visto, el 90% de la gente ni siquiera había visto París. Por tanto, un desfile aburrido, filmado en plano frontal en una calle de París, un desfile es tan mágico como los trucos de los Méliès. Esto es por lo que queremos que os deis cuenta del tema de que el blockbuster juega a su favor con algo que es esencial, que es que la imagen cinematográfica nunca es real, nunca es realista, y de hecho es tanto más falsa cuando pretende dar una impresión de realismo. La imagen fantástica, la imagen soñada, la imagen de las atracciones que dice Tom Goonin, la escena básicamente de estar filmando, por ejemplo, hay un caso muy famoso, no sé si lo habéis visto, está en YouTube, que es un elefante electrocutado en la India, porque el elefante se había vuelto loco y había pisoteado a unas personas, y entonces lo ejecutan. Y es un clip muy corto de un elefante electrocutado. Eso fue una sensación en su momento, es un clip mítico de la historia del cine y no tiene ningún sentido narrativo, dramático, de nada. Es solo la electrocución de un elefante que
el morbo, la atracción escópica, el vicio escópico de mirar, que es tan maravilloso y tan bonito, es lo que el espectador está buscando continuamente. Lo puede buscar en el registro que quiera. Hay gente, insisto, que prefiere el simulacro realista y hay gente que prefiere el simulacro fantástico, pero ambos escapan totalmente a lo que es la simple realidad, porque si no, sencillamente el cine no habría tenido sentido. Entonces, esta atracción, esta fascinación del cine, poco a poco, como os decía, va pasando del rollo, de la gracieta, de algo que no va más, a una inflación del signo cinematográfico, que tiene también que ver con el tema de que poco a poco el público también quiere estar más cómodo, quiere que las cosas sean menos peligrosas cuando va a ver una película, etcétera, y por tanto se crean las grandes salas, poco a poco, primero salas pequeñas y luego grandes, pero hay que darse cuenta, como os decía, de que tan rápido como en el año 1916 hay películas de 200 minutos, que es una auténtica barbaridad para la época. Daos cuenta de los rollos que exigía, y de hecho muchas veces esos rollos, mucha gente no veía las películas enteras. Es decir, hay gente que sí podía ver en una sala de gran estreno, en una gran ciudad, Caviria, la película de Giovanni Pastrone, el primer Peplum, por decirlo así, sí podía verlo entero, pero hay mucha gente que en realidad veía pedazos de Caviria por partes, porque estaba viendo, pues había un rollo por aquí, ¿qué me proyectas en un pueblo distante de cualquier país, donde en realidad la gente lo único que quiere es ver cosas? Pues proyectabas fragmentos de películas. Entonces, insisto, el cine sí adquiere una categoría de arte de prestigio, y la adquiere en relación con la inflación del propio medio. Quiero más relato, quiero más espectáculo, quiero más grandeza en la pantalla, y eso hace natural el advenimiento del blockbuster. Es interesante además que para esa legitimación la inspiración en muchas de las ocasiones tenía que ver también tanto con la épica nacional, pero también con llevar a cabo una serie de traslación a la gran pantalla de lo que era legítimo legítimo y digno en otros apartados culturales, como pudiera ser tanto el literario, había estado también el operístico y demás, ¿no? Y aquí es interesante también destacar el tema de, como decíamos, de por qué es un registro y por qué los géneros, pero no solo los géneros, sino también el propio código fuente, de cómo todo en el cine viene de su mismo principio. Como en el cine mudo hemos citado Caviria, que es un código fuente del Peplum, es decir, sin Caviria no se entiende Gladiador de Ridley Scott, sin ir más lejos, o el hecho, por ejemplo, también de que Metrópolis de Fritz Lang y Thea von Arbow tampoco se puede entender, sin ella no se puede entender Matrix de las Wachowski. Y esto es interesante también por lo que comentábamos, hasta qué punto todos esos saltos tecnológicos y todos esos cambios de manera de esas transformaciones, esas mutaciones de manera de ver y de proyectar y de invocar la imagen tienen que ver también siempre con este código fuente desde el principio, ¿no? Desde cómo todos estos géneros, ya sea el histórico, el bélico, cómo se van tomando, creando y sofisticando a lo largo de la historia misma del medio y de esa propia evolución del gran espectáculo a, como veremos luego, el blockbuster. En eso también entendemos cómo géneros también de la cultura popular en determinadas épocas que no han sido especialmente bien vistos, como puede ser el propio cine de terror y de ciencia ficción, lo encontramos también como decíamos, en estos principios, ¿no? Con títulos también en la época del Precod, que luego veremos también en la época del sonido y a posteriori. Sin ir más lejos tenemos un King Kong o Cleopatra, y una de las figuras que también, y bueno, desde luego el gran espectáculo que es el cine bíblico, que esto no se nos olvide, ha estado también en la propia, en los principios del mudo y se ha sostenido en el tiempo con figuras, por ejemplo, que entendemos además como bisagra del mudo y del sonoro, incluso de lo que entendemos también por la superproducción clásica, que son figuras como Cecil B. DeMille, ¿no? que además, teniendo en cuenta que procediendo en origen del teatro, comprendía muy bien el lenguaje y la técnica, y cómo ir trasladándolo a cada uno de los medios, a cada una de las épocas de cada uno de los medios, en el sentido del salto del teatro al cine mudo, y esa traslación también de todo lo que había ido,
investigando y hallando en el sentido de la imagen del mudo y cómo trasladarlo después al sentido del gran espectáculo que podemos luego encontrar en los 10 mandamientos sin ir más lejos. En este aspecto, el tránsito del mudo al sonoro es bastante importante, porque durante el periodo mudo, si hablábamos ya de que en los años 10 ya había grandes superproducciones, en los años 20 la superproducción se normaliza totalmente. Es decir, de hecho, además, la superproducción ya salía a medida que se ha creado una industria en Estados Unidos, pero no solo. Recordemos que el cine mudo es uno de los periodos donde más sinergias hay entre cines de nacionalidades. El cine italiano es muy importante, el alemán es muy importante. Nunca volverán a ser tan importantes estos cines como lo son en el mudo. Le plantan cara tranquilamente a Hollywood, y como digo, insiste incluso una cierta colaboración entre cinematografías. Pues el hecho es que nos encontramos películas como Ben-Hur, por ejemplo, que es un monstruo de película, la Ben-Hur muda, de la cual bebe directamente la de William Wyler, hablando un poco de lo que comentaba Elisa, de la reinvención del registro continuamente a partir de los adelantos técnicos. Hay que darse cuenta que la historia de Hollywood es la historia de un perpetuo remake. Cuando se inventa el color, cuando se inventa el sonoro, cuando se inventan los efectos digitales, Hollywood siempre está contando los mismos 3, 4 historias arquetípicas a base de la técnica y la estética, reinventar esos arquetipos para cada época. Entonces, en este aspecto tenemos un blockbuster clásico, un blockbuster industrial como Ben-Hur, que es magnífica la película muda, está en YouTube si la queréis ver, o por ejemplo, incluso lo que Elisa y yo llamamos blockbuster de autor. Hay un director como Nick von Stroheim que se la pega en Hollywood haciendo unas películas absolutamente desmesuradas. Está el caso concreto de Avaricia, que nos demuestra, y esto pasará varias veces a lo largo de la historia del cine, que el blockbuster no solo es un capricho de la industria para aspirar a llegar a ejercer una dominación cultural, ese poder blando del que se hablaba hace unos años, que en contraposición al poder duro de la invasión de países, de las guerras, el poder blanco, lo llamado poder blando, se ejerce a través de la dominación cultural. Es un poder que seduce a través de la ficción, a través de los productos. Y como os decía, pues una película como Avaricia de Stroheim demuestra que los autores también han tenido cierta tendencia, como bien sabemos todos, a la megalomanía, y han intentado aprovecharse de la industria para dar abuso a esa megalomanía en imágenes. Casi siempre les ha salido mal porque la industria no perdona, la verdad. Hay otro periodo que será fundamental también, que es el cine de autor de los 60, que es el cine real de autor, cuando todavía no tiene esa etiqueta siquiera, o empieza a tenerla, que son los Godard, los Bergman, etc. Ya hay otro cine de autor hiperinflado y que además revienta, que es el cine de autor de los 70, que representa películas como Novecento de Bertolucci o Fitzcarraldo de Werner Herzog, que son películas más grandes que la vida, absolutamente desorbitadas. Bertolucci, cuando hacía Novecento, reconocía que se creía inmune a todo, que se creía que iba a poder hacer lo que le diese la gana. Por supuesto, esto te lo permite la industria y más la de Hollywood mientras haces dinero. En cuanto hay una sola película que te vas de madre y no hace dinero, te corta la cabeza y jamás vuelves a aparecer, que es lo que le pasó a Stroheim prácticamente después con La Reina Kelly y una serie de historias. Y por supuesto, todo esto, como estáis viendo, también aplica un poco la vislumbre de esos géneros, el género bíblico, el género más o menos realista, por decirlo así, que planteaba Stroheim, aunque La Reina Kelly, por ejemplo, lo que queda de ella es una fantasmagoría prácticamente. Y luego, por supuesto, el blockbuster de ciencia ficción que representa Metrópolis, que es fundamental porque es una película que es tan visionaria que durante bastantes años ni siquiera es reconocida como película que marca una tendencia, porque la ciencia ficción, como decía Elisa, cuesta mucho, como el terror, que se imponga. Entonces, cuando nace el cine sonoro, una película como Metrópolis, que es una película absolutamente desmesurada y maravillosa, llena además de discursos políticos, pues es una película que en realidad, pongo otro caso, que es El Arca de Noé, por ejemplo, una superproducción enorme bíblica norteamericana, que es una película que es un exceso absoluto, hasta el punto de que en un momento de rodaje se tiró sobre los extras, para simular el diluvio universal, se tiró 1 millón de litros de agua encima de los extras, y de hecho murieron 3 extras y todo, fue un escándalo monumental. Y sin embargo, esa película, y vamos al tema del sonoro, resulta que cuando se va a estrenar surge el sonoro. ¿Y qué pasa? Que da igual todo el dinero que tú has invertido en la película y todo lo que hay en esas imágenes, resulta que para la gente de golpe el efecto especial más importante, la atracción que hablábamos antes más importante, es que hablen 2 personas en pantalla. Entonces, durante 2 años cambia el signo del cine y resulta que el efecto especial más importante es que las personas hablen, como os digo. Y de hecho esto produce un fenómeno junto a la consolidación industrial del cine plena y por tanto la codificación por géneros, que es en los 30 cuando nacen los géneros. Es decir, aunque parezca increíble, si vosotros veis muchas películas de los 20 y primeros 30 veréis que muchas películas tienen una indefinición genérica. Hay una película, por ejemplo, que es un blockbuster fantástico, que es, hablando de Cecil B. DeMille, Madame Satán, que es una auténtica locura,
película es una mezcla de vodevil musical con Metrópolis, una cosa muy loca, porque no había géneros establecidos, se estaba un poco disparando al azar. Y sin embargo, en los 30, las productoras, sobre todo de nuevo estadounidenses, descubren que es mejor estabular al público para rentabilizar mejor la producción cinematográfica. Las segundas unidades, las series B, las series A, los géneros que gustan a un cierto público de nicho, los que son más generalistas, etc. Entonces, en estos años 30, lo que importa, que es lo que llamamos el clasicismo de Hollywood, ligado a la autocensura, que también es muy importante para determinar el estilo clásico de Hollywood. Sabéis que a partir de los excesos de los 20 y los primeros 30 se crea un código de autocensura. Ese código de autocensura tiene una importancia fundamental y bastante castradora para lo que es el clasicismo cinematográfico. Entonces, como os digo, durante los 30 lo que se lleva mayormente es el diálogo. Hay una pérdida evidente de valores visuales de toda la locura y genialidad que se había llegado entre los años 24 y 28 en el cine mudo. Entonces, podríamos decir que los hitos, y además hablo de hitos en dos sentidos, de monstruos y también de que no era lo especial en Hollywood, porque el sistema de producción mecanicado del Hollywood clásico hacía que producir un blockbuster fuese una molestia. Es decir, una película como El Mago de Oz, por mucha ilusión que quieras ponerle a hacerla, te fastidia bastante el planning de producción, porque si quieres sacar películas como Salchichas a razón cada estudio de 2 por semana, El Mago de Oz te está partiendo por el eje todo, y de hecho la mitad del estudio Metro-Goldwyn-Mayer pasó por El Mago de Oz. Es una película absolutamente de producción, porque lo que importaba era sacarla como fuera. Ahí no se puede hablar de que hay un director que lleve la batuta, es un producto industrial. Entonces, con lo que os queremos decir es que en el cine clásico, la primera parte del cine clásico, se paraliza un poco el blockbuster y tiene lugar estos dos hitos previos a la Segunda Guerra Mundial, que también introducen, por supuesto, el color como un valor de facto ya real, auténtico, que son El Mago de Oz y Lo que el viento se llevó. En ese sentido, además, también hay que tener en cuenta lo que comentaba Diego ahora, del tema también de cómo los géneros tenían que ver también con los públicos y con un público al que se empezaba a tener bastante en cuenta, que es, bueno, el público familiar y también el público infantil, podríamos decir juvenil. Además, estamos en esta época en la que se empiezan a sintetizar también un público que no estaba creado hasta entonces, que es como la adolescencia, sin ir más lejos, los teens. Entonces aquí entramos en esto que es verdad que es muy del mercado estadounidense y que también ha tenido mucho que ver con lo literario. En cómo digamos se van empezando a entender que hay unas dinámicas que se pueden, digamos, controlar o que se pueden, digamos, tener más en cuenta a la hora de intentar reproducir un gran éxito, como fue el caso de Lo que el viento se llevó. Es cierto, además, que en esta sesión el foco no solo queríamos hablar de esta historia del blockbuster en el caso del cine, sino también cómo afecta a la cultura popular. Por ejemplo, hay que entender que Lo que el viento se llevó en su momento sí fue un auténtico éxito, pero El Mago de Oz, sin ir más lejos, no fue especialmente querida y reconocida en el sentido de lo que entendemos también por ese evento, ¿no? Que comentábamos que es una de las características del blockbuster, pero sí fue la televisión la que hizo también que determinadas obras, como fue el caso del Mago de Oz, entrara también en el imaginario de las siguientes generaciones. Esto es una de las cuestiones que también nos interesa a la hora de analizar cómo se van creando también cómo se van creando esos espacios, unos u otros, dependiendo también de las generaciones y de los cambios tecnológicos. Volvemos otra vez a que no es lo mismo la época en la que la imaginación se erotiza por la vía de la gran imagen cinematográfica y de la radio, que cuando entra directamente la pequeña pantalla en los hogares, ¿no? Y esa competición que también impacta, como no, en el mundo del cine y volvemos otra vez a esta, cómo readaptarse a un momento en el que pues la competencia es grande y también hace que la propia industria cinematográfica tenga que adaptarse a estos momentos. Pero lo que queríamos también ahí dejar claro es que
sobre todo en el sentido del impacto cultural, y cómo crear esa imagen e imaginario en distintas generaciones, el tema de la relación entre medios siempre ha estado ahí. Al igual que el tema de la propiedad intelectual siempre ha sido algo que viene, vamos, es inherente a lo que entendemos como cultura de masas o cultura mainstream y demás. Y esto es algo que a veces es curioso porque muchas personas no lo terminan. Creemos que, por ejemplo, esa obsesión por la propiedad intelectual, por ejemplo, que es algo que ahora está especialmente en boca de muchos artistas porque pueden tener ese control con la explotación, pues por ejemplo pasar tu cómic o tu novela al ámbito del audiovisual, que es ahora el que verdaderamente da dinero, por ejemplo, ¿no? Pero esto ya estaba, como decía, en el código mismo. Hay un ejemplo que a mí siempre me ha fascinado, que es el hecho de que Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas, digamos que crea este cuento arquetípico para, digamos, su comunidad de colegas y de amigas, pero que la sintetización, bueno, tiene un impacto increíble, alucinante, en el sentido ya de cuando se crea como libro, es decir, como objeto editorial, y a nosotros ha llegado esa sintetización de la Alicia de Disney, que parte también de la ilustración de Tenniel. Pero lo que es interesantísimo de entender y comprender es que el impacto que tuvo una cantidad de, ya no solo de la obra literaria en sí, que tuvo una serie de, digamos, de copias y de homenajes en el momento, pero sobre todo el tema de la imagen. Hubo muchísimas Alicias en el momento, pero Tenniel hizo todo lo posible para que la suya fuera la única, es decir, la que quedara como blindada, propiedad intelectual mediante, en el imaginario. Esto es algo que va a ser constante en el tema del control de esa imagen y de esa explotación a lo largo sobre todo de lo que luego ya veremos, que es la estructura, cómo se va estructurando la industria y cómo cada una de las majors va a querer controlar, y no solo controlar, sino comprar determinadas propiedades intelectuales que van a ser marca de la casa y que van a poder explotar de una manera que, hasta el punto de que en un momento se pueda hacer competición con la empresa en cuestión, y ya no solo porque vamos a competir, si podemos convertirlo en punta de lanza de nuestra propia manera de plantear estas estrategias de marketing y expansión. Pues por ejemplo, sin ir más lejos, el artefacto Marvel Disney, y cómo Disney ha ido haciendo todo este tipo de estrategias también con los superhéroes. Pero vamos, me estoy yendo un poco por peteneras y le voy a pasar el testigo a Diego, que me está mirando un poco como se te ha ido un pelín, porque esto va un poco más lo que queríamos hablar más adelante. Pero sobre todo es que tengáis claro que todas estas dinámicas tienen el origen en la propia esencia del momento en el que se mercantilizan todas estas propiedades intelectuales, que se van a ir, digamos, también disputando, y va a haber toda una serie de luchas, de guerras y de desarrollos de la industria, y después de especulación misma, que van a tener desde luego su proyección en lo que entendemos hoy por el blockbuster y por todas sus maneras de explotación y llegada a diferentes medios, no solo el cinematográfico. Bueno, el hecho es que, voy a volver un poco al relato histórico. Después de la Segunda Guerra Mundial, Hollywood lo tiene todo, y en cierto modo la industria del cine de todos los países, porque se ha estandarizado totalmente. De hecho, muchos países, no a la altura de Hollywood, pero tienen su industria más o menos modesta, y todo funciona muy bien. En el caso de Hollywood existe la sinergia que dice Elisa con otras industrias culturales, sobre todo con la literaria. Hay que darse cuenta de que Lo que el viento se llevó, El mago de Oz, todas están basadas en obras literarias. En el caso de Lo que el viento se llevó, un auténtico bestseller nacional en Estados Unidos, porque al fin y al cabo la guerra de secesión estaba muy cerca para los habitantes de 1900
los ciudadanos norteamericanos del 39. Pero como todo lo que va muy bien, hay un Star System, hay un fandom que le encanta ese Star System, las estrellas de cine también son efectos especiales y contribuyen al blockbuster, es decir, Casablanca no es un blockbuster, no es una gran superproducción, pero los primeros planos de Ingrid Bergman es lo que los norteamericanos llaman puro y duro money shot, es decir, el plano del dinero, ese plano que se basta para procurar un rendimiento económico, porque los actores y las actrices son más bellos también que la realidad y además se proyectan en esas pantallas enormes donde la gente se sueña en esos actores y esas actrices. Entonces, teniéndolo todo Hollywood, en ese momento la industria del cine, pues claro, las cosas siempre que van muy bien, pues no pueden ir más que hacia abajo. Entonces, de pronto, de una manera muy súbita, pues se producen varios fenómenos que son los que precipitan de verdad el nacimiento de la superproducción, tal y como la entendemos hoy. Porque si, como hemos dicho antes, la superproducción solo se produce en momentos de burbuja socioeconómica, la primera a los 20, habrá una burbuja posterior, la última gran época del blockbuster es más o menos entre el 99 y 2012-2014, pues en esta época se había producido esta contracción que os decíamos en nombre de la producción en cadena. Pero ¿qué pasa? Llega la televisión, como decía Elisa, llega el tema de que los grandes estudios en Estados Unidos pierden el monopolio de lo que es la producción, distribución y exhibición de las películas. Hay una norma judicial que de pronto dice que la distribución tiene que ir por otro lado y la exhibición, y entonces a partir de ese momento Hollywood tiene que negociar con los exhibidores de las películas. Esto lo cambia todo mucho, produce fenómenos inestables, como os decíamos, llega la televisión y también llega, por ejemplo, el cine naturalista, el cine neorrealista, Roberto Rossellini, etcétera, que también hacen que el público poco a poco, junto a la televisión, quiera una imagen que no sea el espectáculo codificado de Hollywood, y falso, porque cada vez se ve más falso, quiere algo más. Entonces, en este momento es cuando Hollywood se ve obligado a inventar todos los sistemas técnicos imaginables, ya sabéis, Cinemascope, Vistavisión, todos los efectos de formato cinematográfico, el cinerama, etcétera, para combatir esa pérdida de relevancia que tiene el cine en aquel entonces. Entonces se produce una carrera desembocada por producir más y más imágenes nunca vistas. Es muy divertido ver los carteles de las grandes superproducciones. Casi siempre desde el principio del cine aparece una película como no has visto nunca, la película, un espectáculo que tus ojos no podrán creer, etcétera. Esto va más en esta época y además con razón, hay que decirlo. Una película, por ejemplo, tan trasnochada incluso en su momento como Los 10 Mandamientos, la de color de Cecil B. DeMille, que es, como decía antes, es un remake de los propios 10 Mandamientos de Cecil B. DeMille hechos 40 años antes. Es una película que tiene unos efectos especiales, la apertura de las aguas, el tema de la zarza ardiente, etcétera, que son de nuevo revolucionarios, no se habían hecho nunca en el cine de Hollywood. O, por ejemplo, pasamos de King Kong del 33 a Ray Harryhausen y la normalización del stop motion para mover dinosaurios, para mover esqueletos, etcétera. Entonces, toda esta época es muy loca, es muy interesante, y también entre los 50 y los 60 se produce una sobredimensión de los géneros. Es decir, las comedias son más grandes que lo que nunca ha sido una comedia. Ejemplo, El mundo está loco, 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 que la habréis visto algún sábado por la tarde en televisión, que es una película que no tiene ninguna gracia, porque de hecho lo que ha pasado es que se ha sobredimensionado tanto el hecho de que tienen que salir miles de actores, porque los actores en los 50 y los 60 no salen 3 actores conocidos en una película, salen 40, porque hay que dar al público más y más. La comedia se sobredimensiona el musical, que también adquiere unas cualidades elefantiásicas. Ejemplo, por ejemplo, Sonrisas y lágrimas. Es decir, todas estas cosas que además, si os acordáis, por ejemplo, a mí me gusta poner este ejemplo de nuevo para ver que no hay tanta diferencia entre un cine naturalista, realista, y un cine de gran espectáculo. Sonrisas y lágrimas, recordáis que empieza con un plano sobre Julie Andrews, que está en la cima de una colina en Suiza o en Alemania, donde esté, que es un plano muy largo, que es un plano de helicóptero que se acerca a ella. Luego da lugar a un corte y ya sigue el momento musical de Julie Andrews cantando. Claro, ese momento te está diciendo que el cine de Hollywood se ha echado al aire libre, se ha echado a la calle, ya no vale el estar filmando en estudio. Otro ejemplo, hay una película que es El día más largo. El día más largo, que es una de las películas bélicas más grandes que se han hecho nunca, salía todo Hollywood en esa película. Decía un crítico de broma que era la recreación del día D haciendo un propio día D en Hollywood, porque es una monstruosidad de película. Bueno, pues esa película tiene un plano muy largo, también está en YouTube, os lo recomiendo, de 4 minutos. Es una toma única, filmada desde helicóptero, de cómo los aliados toman el Havre, la ciudad portuaria del Havre. Es una barbaridad, hay que darse cuenta de que tenía que hacerse en un solo plano, insisto, filmado desde un helicóptero. Las condiciones de la época eran muy diferentes a las de ahora, todo ese plano combinado en el cual vamos viendo cómo el helicóptero se va desplazando y con la cámara va reflejando cómo las tropas aliadas van tomando la ciudad con sus tiroteos, con sus explosiones, etcétera. Eso es un plano, uno de esos money shots que os decíamos de blockbuster, que producen un efecto que tiene lo mejor del reportaje,
porque el día D se filmó en blanco y negro adrede para emular lo que el espectador estaba acostumbrado, que eran los noticiarios y el periodismo gráfico de la época, que eran en blanco y negro, pero el Cinemascope, con John Wayne, con todos los actores imaginables, etc. Estas fusiones son interesantísimas para entender el extremo de locura y al mismo tiempo, como os digo, de rigor, de sintonía con el momento en el que vive el público la imagen, que tiene este tipo de cine que se prolonga prácticamente hasta que llega la gran crisis de los grandes estudios en los años 60. Yo porque no penséis que se me ha ido muy fuerte antes la pelota, que también, que suele pasar, por eso Diego a veces me mira con cara de creo que se te ha ido un poquito y has perdido una cuerda, pero la he vuelto sobre todo a coger porque el tema alicístico, no solo porque me obsesione todo lo que tiene que ver con Carlos y Alicia, sino que precisamente por eso veo también alguna serie de relaciones que creo que pueden ser interesantes, es el hecho también de que, como os decía, el tema de la concreción de esas imágenes y digamos el control de esas imágenes y por lo tanto de los imaginarios es muy importante, y esto Disney lo ha sabido siempre. Y el tema es que, como os comentábamos, todo este digamos paseo por la historia que os estamos dando del cine en relación con cómo se sintetiza lo que entendemos hoy por blockbuster, que también cada una de las épocas ha tenido digamos su sensibilidad específica y su manera de manifestarse, es porque como decíamos es muy interesante ver cómo ha ido evolucionando, cómo se han ido encontrando ciertos hallazgos y cómo se han después concretado y explotado. El hecho, por ejemplo, de que Disney, desde luego, practica antes de Blancanieves, durante toda una década, con los cortos de animación, la propia tecnología que pueden aplicar a ir mejorando y sofisticando las técnicas que tienen para que la animación sea lo mejor posible, lo que mejor se puede ofrecer al espectador. Y el hecho de que Blancanieves y los 7 enanitos fue un auténtico, como decía antes, se iban concretando también este tema de los públicos, los infantiles, pues tiene que haber un público infantil para que haya un público adolescente, sin ir más lejos, y también, por cierto, esas concreciones de los fandoms, que a día de hoy es muy fácil verlo, no sé, es sencillo detectarlo, pero eso también ha sido algo que ha tenido su propia evolución, ¿no? Y como hasta qué punto también ha tenido estos diálogos que creo que conste, que también han estado ahí los espacios para los comentarios del lector, de las lectoras y demás, pero esto también ha tenido luego su ampliación de comunidad y dónde se dan, ¿no? Pero como comentaba, el tema también de cómo ese campo de pruebas que se concreta en películas que son verdaderamente una inversión muy grande de dinero y también de personas involucradas en el proyecto, y cómo eso, por ejemplo, ocurre también en sentido de experimento, es algo que termina también dando películas que podríamos pensar que también desde una perspectiva del hoy, pero también en su momento, que eran experimentales, como Fantasía, sin ir más lejos, que además tuvo una muy buena acogida en la época, y el hecho también de que para poder hacer a lo más próximo a esa intersección entre lo popular de la imagen animada, pero también ese factor digno, ¿no? que trae consigo la música clásica, y el hecho de que incluso se mejoraran determinados espacios de proyección con una tecnología como el estéreo para que hubiera esa sensación de espectáculo de música clásica, solo que con imágenes animadas y demás, fuera algo también que fuera pues vamos a ofrecer, vamos a ver qué ocurre y vamos a ver qué impacto tiene y cómo podemos seguir también evolucionando y sobre todo equilibrando también con otro tipo de producciones menos costosas, pero que a la vez tienen que ver con justo esta época en la que estaba hablando ahora Diego, de la hiperinflación de los géneros, y películas, por ejemplo, como 20.000 leguas de viaje submarino,
que estamos ahora mismo en ese momento en el que también la imagen documental está compitiendo, bueno, está generando unos imaginarios que antes no se habían visto en la gran pantalla y que incluso también estaban pues alimentados por toda la, digamos, cultura del momento que tiene que ver con el fotoperiodismo y con los documentales literales en el sentido de pues Jacques Cousteau y compañía, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que Disney empieza también a equilibrar, digamos, proyectos de gran presupuesto con todo lo que tiene que ver con la animación y estas otras películas que curiosamente también dan, películas como 20.000 leguas de viaje submarino, que recuperan el sentido del pulp y que también veremos luego cómo se va a proyectar en otro tipo en una sofisticación de lo que es el género de aventuras e incluso podríamos decir también de ciencia ficción más adelante. Pero ¿qué es lo que es interesante aquí? ¿Qué ocurre con 20.000 leguas de viaje submarino? Que también coincide con lo que luego vuelvo a insistir, que a día de hoy nos parece muy normal, el tema la explotación de todos estos imaginarios en los parques de atracciones, pero claro, coincide justamente con el primer Disneyland y con la reproducción, no solo reproducción, sino reciclaje de todo este imaginario maravilloso en el propio parque de atracciones. Y esto nos va a servir también para ver hasta qué punto ya no solo Disney plantea sus producciones. Luego va a haber momentos especialmente, digamos, dorados para la propia Disney, porque tendrá su bajón y su recuperación en los 90, donde verá en ello una oportunidad para, como decía antes, se vayan desarrollando y ampliando todos estos universos económicos que ya no solo tiene que ver con la película. Muchas veces la película va a terminar siendo la excusa para incluso la inauguración de la atracción de turno y llegaremos al punto de que la propia atracción tenga su película, como es el caso de Piratas del Caribe, que ya es como la cuadratura del círculo volviendo y dando la vuelta. Todo esto que estaba comentando Elisa tiene mucho que ver con el tema progresivamente tecnológico del propio cine. Es decir, la tecnología es consustancial al cine, pero durante mucho tiempo la tecnología es un medio para hacer películas. A partir de cierto momento, la tecnología es fundamental, es un actor creativo fundamental. No se entiende de hacer películas si no es con esa tecnología. Este cambio de visión se produce con 2001, en el año 68, que llega en un momento que es muy adecuado. 2001 es una película, me imagino que la habéis visto todos, es una película excepcional en todos los aspectos, es una película que está imbatida todavía en muchísimos aspectos y es una película además que a Lisa y a mí nos gusta decir que inaugura una nouvelle vague tecnológica en toda regla de alcance muy superior a la nouvelle vague de Truffaut, Godard y compañía. Es una película que llega, como os digo, en un momento justo porque Hollywood sufre un problema y es que se está hundiendo bajo su propio peso. Las superproducciones estas que os decimos que está haciendo continuamente de géneros más bien clásicos, la comedia, sobre todo el musical, la épica bíblica, etcétera, empiezan a perder adeptos porque los tiempos están cambiando. No solo porque hay, como decía Elisa, más entretenimientos, es decir, hay un desarrollismo económico y social que empieza a hacer que la gente viaje más, salga más. Por ejemplo, una película como La Vuelta al Mundo en 80 días, la película del blockbuster también de la época, solo se entiende desde el punto de vista de una cultura ya turística, donde la gente está empezando a viajar, y os recordaréis que hay escenas incluso filmadas en España de esa película y todo, porque es una película que en realidad está haciendo promoción turística de todos los países del mundo, porque antes la gente no salía de su casa y el cine era lo más, y poco a poco la gente sale de su casa, empieza el desarrollismo económico, etcétera, y el cine se tiene que adaptar a eso. Pero insiste, el cine entra en esta época de los 60, entra en una crisis muy grande, sobre todo el cine mayoritario, que también tiene que ver con lo político. Es decir, como sabéis, hay un montón de contracultura, las cosas empiezan a ver de otra manera, la gente educada, universitaria, empieza a pensar de manera diferente a sus padres, etcétera. Entonces se produce este fenómeno tan interesante que se produce siempre en la cultura de masas, que es el tema de la adaptación más o menos dolorosa a esos fenómenos, casi siempre con éxito, de una manera muy oportunista muchas veces,
pero con éxito. Y esto lo ejemplifica 2001. 2001 es una película que es fundamental porque convierte la ciencia ficción en espectáculo de clase A, cuando hasta entonces mayormente era de serie B. El terror y la serie B, salvo excepciones muy concretas como Drácula y Frankenstein, el ciclo universal, por ejemplo en los 30, que muere muy pronto por culpa del código de autocensura, no hay terror prácticamente hasta los años 60 de nuevo con la Hammer, etcétera. Pues lo que hace 2001 es poner la ciencia ficción en primera línea y ya nunca se bajará de ahí. A partir de entonces los géneros clásicos que hemos comentado volverán, pero no tendrán el predicamento que la ciencia ficción y la fantasía. ¿Qué sucede? Que 2001 es una película de autor, por supuesto, porque Stanley Kubrick es un autor y hay unas inquietudes en esa película reiteradas, pero a su vez no es solo un autor, es un autor que es un obseso tecnológico. Como os decía, ya no es una persona que diga quiero que me hagas esto aquí, no, es una persona que quiere la perfección absoluta de lo imposible en pantalla, que coincide, no por casualidad, con el hecho de una de las épocas más brillantes, nos guste o no, porque era debido a la carrera, la guerra de bloques, la carrera espacial, etcétera, de Occidente. Hay una explosión de confianza en la tecnología y en el progreso material que está en 2001, una odisea del espacio. 2001 no es más que una proyección de lo que estaba sucediendo en esa época, por ejemplo, como os digo, con la carrera espacial entre estadounidenses y soviéticos. Y también es una película, además, que no solo es una película corporativa, porque es una película de gran estudio, que tiene cierto product placement dentro, etcétera, es un producto totalmente corporativo y comercial, también usando lo mejor de la tecnología a nivel de proyección, de sonido, etcétera, sino que a su vez es una película de nueva era también, es una película contracultural. De lo que está hablando 2001 es el advenimiento de una nueva forma de conciencia en los seres humanos. Hay muy pocas películas en la historia del cine que lo tengan todo como lo tiene 2001, y esto es lo que hace que cambie el paradigma totalmente. A partir de ese momento, no solo por 2001, pero también se produce una valorización en Hollywood, en las grandes industrias, de lo que es el cine de autor. Entonces empieza a surgir un tipo de cineastas que incluso son llevados a Estados Unidos cuando son extranjeros, por lo que os comentábamos antes, se va creando una burbuja de autor, pasamos del cine que vendía de una manera más o menos natural, porque expresaba inquietudes, pongamos un Bergman, pues Bergman te hablaba de la ausencia de Dios, del desaliento del ser humano en una época de desarrollo económico y social que llevaba aparejado un vacío espiritual, las crisis del matrimonio, el divorcio, etcétera, y todo eso se va llevando, como os digo, porque tiene éxito al cine de Hollywood, junto al auge de lo que se llamó el nuevo Hollywood, un nuevo grupo de realizadores que Stanley Kubrick no está en el nuevo Hollywood, de hecho es casi un poco el hermano mayor de todos ellos, y toda esta entra en Hollywood a salvar a Hollywood, y hay que decirlo, no a la contra realmente. Hay que pensar, con la distancia que nos da el tiempo, que Francis Ford Coppola, George Lucas, Steven Spielberg, este tipo de directores, incluso un Robert Altman, no están dinamitando Hollywood. Esta historia que se vende también para hacer que el nuevo Hollywood es muy romántico, como Michael Cimino no rompió el Hollywood clásico. Lo que hicieron fue reinventar géneros clásicos para nuevos espectadores. Es decir, La puerta del cielo de Michael Cimino no es más que un gran super western de toda la vida. El Padrino es una película de mafiosos de toda la vida, solo que hay una gentrificación del signo, hay una dignidad que viene heredada, porque cuando Coppola está haciendo El Padrino está emulando a Visconti, sin ir más lejos, entonces hace El Padrino. Pero El Padrino es una película que en realidad es una película de toda la vida, no tiene nada especial. Bueno, sí tiene especial, que es una maravilla de película, pero entendedme, es una película que no es rompedora realmente, y ahí está la victoria real de nuevo Hollywood. Y por eso los directores que se salen de madre cuando llega el nuevo Hollywood haciendo todo este cine, que es en muchas ocasiones el más caro que nunca se ha hecho, por ejemplo La puerta del cielo, para ser un western, es un disparate de producción absoluto, y es prácticamente la película que pone sobre el tapete la muerte del nuevo Hollywood. Lo que queda son los directores que mejor han sabido entender que lo que estaban haciendo es reciclar el viejo Hollywood, y esos directores son, por supuesto, George Lucas y Steven Spielberg. Y aquí vamos a 1975. ¿Y a por qué se llama el blockbuster blockbuster? Que además es un término bélico, quiere decir aquello que se lanza y que todo lo aplasta, y volvemos a este intento de sintetización a posteriori de lo que entendemos por el modelo de blockbuster en este momento en particular, en el del nuevo Hollywood, con William Friedkin, con El exorcista, digamos, también hacemos este proceso de gentrificación o dignificación del terror. Tenemos El Padrino y desde luego tenemos también Tiburón. Y en el sentido de que Tiburón se sintetiza, como decíamos, este modelo a partir de lo que se llama el gran concepto, el high concept, es decir, básicamente un tiburón que llega a una zona turística de costa,
a digamos, revolucionar también podríamos decir que es un serial killer en ese sentido, es una sofisticación, o tenemos en cuenta también que también es en la época, en los 70, cuando también se sintetiza el concepto. Pero ahí tenemos esta idea que volvemos otra vez. Todas estas películas parten también de exitazos literarios. Es decir, volvemos aquí al libro que lo ha el bestseller, no me acordaba del anglicismo, pero vamos, al bestseller que ha creado también ya un evento previo. Lo que es interesante también es en el caso de Tiburón, no es tanto, como decía, se van detectando determinadas cuestiones que luego dices, bueno, vamos a ver no solo cómo podemos repetirlo, sino cómo podemos adelantarnos y sacar más jugo o crear un evento, una cuestión previa que vaya preparando, digamos, el camino a nivel mediático publicitario. El hecho ya no solo de que Tiburón fuera un bestseller, que dices, como lo es, como ya lo es, nos hacemos con él. No. Dice, es que esto mientras se está escribiendo, creemos que lo va a ser. Así que vamos a ver si mientras se está escribiendo y estamos viendo que esto puede ser un auténtico éxito, vamos a ir planteando ya no solo el éxito literario, sino también el éxito en el audiovisual. Y es ahí cuando también se va creando, pues como decía, este modelo que a día de hoy es el pan nuestro de cada día, el ir buscando en qué tienes por ahí que podemos hacer, volvemos esa propiedad intelectual que nos puede servir para hacer el combo perfecto de literario, audiovisual, videojuego, cómic y vuelta a empezar, ¿no? Luego el hecho también de, como decía, el tema de la compra de derechos de literarios, pero también el tema del merchandising, que esta es otra de las cuestiones también incluso un poco perversas en cómo se planteó el hecho de que este gran estreno de verano, porque normalmente en verano no se planteaban en ningún momento los grandes estrenos de ninguna producción, superproducción, más que nada porque en verano todo el mundo pensaba más en estar a cosas veraniegas, entre otras cuestiones porque el espacio donde normalmente se proyectaban las películas en el momento no era muy cómodo para el tema veraniego. ¿Qué ocurre? Que estamos ya en esa época, especialmente en el ámbito anglosajón, en Estados Unidos, en el que se están, aquí llegó 15, 20 años después, pero lo que es la cultura de centro comercial ya se está instalando y claro, se está mucho más cómodo en el mall de turno, pues con toda la cultura de consumo que se pueda tener en ese momento y en lo que es pues ya los cines de centro comercial, ¿no? Y esto también está evolucionando justo en esta época y esto es también importante tenerlo en cuenta, más allá de que en muchos de los estrenos de Costa se hizo el propio marketing, también con la banda sonora de Williams y desde luego con cómo crear esta idea de gran evento que luego se va a intentar también, pues, cómo funciona es lo que se va a no instaurar, pero casi, ¿no? En este sentido. Y esto también hay que tenerlo en cuenta con lo que también comentaba Diego, el hecho de que ahora mismo todas estas películas sí se planteaban en el presente, sí hay como un planteamiento de realismo en el que digamos que el espectador puede entender que está sucediendo en su misma época, ¿no? Y hay también una crítica implícita y también una proyección espectacular que tiene que ver también con luego cómo se va a explotar a posteriori en un sentido de simulacro de parque de atracciones. Entendemos además del 75 al 93 Tiburón, que es la película arquetípica de Diego, esto siempre lo hemos discutido porque a mi película favorita y en el sentido también de a qué apela y cómo apela en el sentido de blockbuster de Spielberg es Parque Jurásico, es así. Entonces me mira con el desprecio que mira una persona de otra generación, de una generación anterior. No me robes la voz, este es el Pimpinela que tenemos que traer al sofá. Y es porque, claro, la esencia verdadera de lo que Spielberg estaba intentando hacer está en Tiburón
tiburón, y luego ya la conciencia, el ser consciente de qué se puede hacer y cómo explotarlo, y cómo también ganar el dinero para poder hacer sus otras películas, sea La lista de Schindler o lo que sea, pues los tenía ahí gracias al Parque Jurásico. Pero te paso el micro. Bueno, hay que decir que cualquiera que sepa un poco de cine sabe que a nivel estrictamente formal Tiburón es una película 1000 veces mejor que Parque Jurásico, pero bueno, lo discutimos en otra ocasión. Parque Jurásico es una película pueril infantil en todo el sentido de la palabra, y de hecho esto es una evolución del blockbuster de la época que tiene su lógica, la verdad. Hay que darse cuenta de que, igual que el nuevo Hollywood en realidad reinventó Hollywood, el Hollywood clásico, y bajo su aire de presunta dignidad, en realidad había lo de siempre, es decir, el gran espectáculo, el rollo sentimental y folletinesco, etcétera, que no lo digo en el mal sentido, me parece maravilloso, el pulp, la basura transustanciada en un espectáculo más digno. Pues esto, por ejemplo, Tiburón es un gran ejemplo. Tiburón es una película que también, como 2001, tiene muchísimas lecturas. Es una película que es contracultural hasta cierto punto. Recordáis el oceanógrafo, que además se le ve claramente que es un hippie enfrentado a las fuerzas vivas de Amityville, que son los carcas de siempre, capitalistas, etcétera, el sistema establecido. Es una película que, sin embargo, ofrece un espectáculo absolutamente banal, pero maravillosamente filmado. El tiburón encarna muchísimas ansiedades de la sociedad estadounidense de la época, y también es una película ecologista, porque el tiburón es la naturaleza rebelándose contra el ser humano. Los años 70 son los primeros años de la conciencia del ecologismo y de la crisis de un modelo económico, el petróleo, etcétera, la crisis del petróleo, etcétera. Y también hay que decirlo, Tiburón es una película que está súper codificada para gustar a todo el mundo. Desde su título es muy importante que tiburón sea una sola palabra, en el original mandíbulas. Tiburón es la primera película que hace ver a los productores que si tú quieres ver un cartel de cerca, de lejos en el multicine, y vas a ver una película, el hombre que susurraba a los caballos es larguísimo. Tiburón es una sola palabra, y además se ve así de grande porque es una sola palabra. Si tú además usas la portada de la novela, que era muy efectiva, y la usas con todo descaro, Spielberg es el primero que dice: ¿para qué la vamos a cambiar? Si es brutal. Esto ya la conoce todo el mundo. Entonces ejerce una serie de influjos directamente paulovianos en el gran público, que es que tú no piensas en otra película en cuanto te acercas al multicine, que como dice Elisa, empiezan por entonces los multicines en Estados Unidos, que ver Tiburón. Tiburón es además una película que se estrena el primer fin de semana en unos pocos cines, porque Spielberg cree que el boca a boca va a hacer que cuando después se estrene de golpe en 3000 cines, pues efectivamente en esas semanas se ha corrido de tal manera la voz que esos el riesgo que en aquel entonces suponía estrenar de golpe en miles de salas, pues él lo suple con el boca a boca, y efectivamente le sale bien, porque Tiburón, que será prácticamente lo que antecede a la Guerra de las Galaxias, que es ya el fenómeno brutal y que ya anula cualquier otra idea que no sea la del gran espectáculo un poco superficial, un poco pulpero, un poco fácil, pues lo trae Tiburón. Y luego también hay una cosa que hay que decir, y es el tema un poco en línea con lo que decíamos antes del nuevo Hollywood. Yo no sé si habéis leído un libro que es interesantísimo, la verdad. Se llama Las aventuras de un guionista en Hollywood, que es de William Goldman. Está escrito un poco más o menos en el momento, un poco después de toda esta época del cambio de paradigma en los 70 y los 80 del cine estadounidense. Y es un libro muy divertido porque Goldman en un capítulo compara las películas más taquilleras del año 82, E.T., Superman 2, etcétera, con las películas más taquilleras del año 39, que es uno de los años que se considera dorados de Hollywood. Y William Goldman habla de que hay una decadencia ya por entonces absoluta a nivel intelectual en esas películas. Insisto, yo no lo digo para mal, a mí me gusta, yo soy muy fan de la imagen descerebrada, porque como os he dicho antes, creo que la imagen tiene su propio pensamiento. Incluso la que se pretende que no lo tenga, emana de la imagen un pensamiento. Otra cosa es que nos interese o no lo que nos dice. Pero el hecho es que Goldman pone un ejemplo muy bueno, y es un ejemplo muy cruel, por lo que os comentaba antes, de cómo no se puede diferenciar el blockbuster industrial del autor. Él habla de una película que, si le hemos hablado de que La puerta del cielo es la ruina de Michael Cimino, la película que le encumbra es El cazador. El cazador es una película aparentemente muy seria sobre los militares norteamericanos que habían estado en Vietnam, sus traumas, etcétera. Y no sé si os acordáis de que al final Robert De Niro va a rescatar a Christopher Walken, que él se había quedado en Vietnam jugando a la ruleta rusa. Y William Goldman dice, claro, como buen guionista, dice: es decir, que cuando Robert De Niro va a buscar a este hombre, resulta que este hombre lleva jugando a la ruleta rusa meses, si no años, y nunca había perdido, jugando a la ruleta rusa continuamente todas las noches. Llega Robert De Niro, se sienta delante suyo
y para culminar el final de la película tiene que morir Christopher Walken y Robert De Niro se vuelve a casa. Claro, él habla de comic book movie, es decir, de una película que bajo su apariencia de seriedad es un comic book, es una película que es totalmente absurda si la piensas bien, es un ejemplo muy bueno. Insisto, no lo dice de ET o de En busca de la arca perdida, lo dice del Cazador, que supuestamente es una gran película dramática. Entonces, lo que está diciendo Goldman es que a partir de ese momento Hollywood emprende una huida hacia adelante que no ha terminado todavía, que es el hecho de ir despreciando cada vez más el espectáculo basado en un mínimo realismo, como os decía, Tiburón todavía tiene algo de realismo, para ir cada vez más dando volteretas, lo que se llama el salto del tiburón. No sé si conocéis esa expresión. Saltar el tiburón era a propósito de una serie donde un personaje en un momento determinado saltaba por encima de un tiburón, y es una expresión que se usa para decir cuando algo, un producto cultural, un registro, etcétera, ha perdido absolutamente toda credibilidad de golpe, porque hay algo que es tan disparatado que ya no te puedes creer nada. Solo por convención sigues viéndolo, confiando en que se te van a llenar los ojos de cosas, de efectos, de cosas, porque conviene no pensar demasiado en lo que estás viendo. Y ese es el camino que emprende Hollywood en los 80. Ojo, hay que decirlo, los 80 es un momento muy interesante, porque los 80 en realidad, y ahora saltaremos a los 90, los 80 no producen grandes blockbusters. Aquí hay un error bastante común. Los 80 lo que producen es la estilización de todos los rasgos de los 70. Es decir, os pongo un ejemplo muy concreto. William Friedkin hace Face Connection en el año 71 y William Friedkin hace Vivir y morir en Los Ángeles en el año 86, 84 creo que es. La estetización que hay desde esta película Face Connection a Vivir y morir en Los Ángeles es lo que le pasa al cine estadounidense. Es decir, todo lo duro, todo lo agrio que había en el cine de los 70, los 80 lo codifican, lo convierten en pura iconicidad. Por eso hoy, 40 años después, seguimos viviendo el cine de los 80, porque el cine de los 80 ha hecho algo que muy pocas veces ha logrado en la historia del cine, que es que cada producto cultural era icónico en sí mismo. Es decir, Terminator es pura iconicidad, Top Gun es pura iconicidad, Regreso al futuro es pura iconicidad, todo lo que queráis. Y de ahí se desprende. La iconicidad es algo que tú respondes, de nuevo insisto, no con nostalgia, que es algo que nos gusta decir porque queda mejor. Respondemos como el perro de Pavlov ante la imagen de Robocop. Directamente la reconocemos como familiar y queremos más de esa imagen que ya nos es familiar, nos sentimos con ella y nos va a seguir dando más. Entonces, en ese aspecto, los 80, insisto, produce respecto de los 70 esa iconicidad. Recordad, por ejemplo, Depredador, la película de Schwarzenegger, que es prácticamente cada plano es icónico, o la siguiente película de John McTiernan, Jungla de Cristal, que es pura iconicidad de Bruce Willis. Eso es lo que inventan los 80 y por lo que superan a nivel de público, etcétera, a los 70 en ese aspecto. Recuperan al público que se había alejado de los 70, los 80 también, porque usan el cómic europeo en el caso de Alien, etcétera. Se produce ya una primera convergencia cultural, el fenómeno que emplea Henry Jenkins, que es una convergencia de medios que ya no son solo el cine. El cine es importante, pero también lo es el videoclip. Una película como Rocky IV, no sé si la habéis visto, es una película de nuevo, que es una película que engarza 2 videoclips seguidos en la película. Es decir, termina una canción y cuando crees que la película va a seguir, coge y te mete otro videoclip. Hay 8 minutos de Rocky IV que son 2 videoclips seguidos. Eso nunca se volverá a producir. Es en los 90 cuando empieza la carrera loca de lo que es el más y más dentro de la pantalla. Yo sí quería, porque parece que estoy un poco obsesionada con los temas de explotación de propiedades intelectuales y de cómo luego eso tiene su reflejo en el impacto del merchandising, entre otras cosas porque también, como soy de la generación Parque Jurásico, lo he vivido en carnes, y sobre todo porque también para mí fue bastante interesante, iluminador, encontrar además al propio George Lucas hablando de hasta qué punto no se valoró en su momento cuando en Star Wars dijo que se quería quedar con un porcentaje bastante interesante de todo lo que de todo lo que digamos se recolectara, se ganara a partir del merchandising de Star Wars, porque nadie creía en ese momento, volvemos otra vez había existido el merchandising, Tiburón era la prueba desde luego, pero no se había planteado que el propio director se pudiera quedar para sí un porcentaje de la recaudación para luego, curiosamente, poder, entre otras cosas, sustentar Industrial Light and Magic, que si no hubiera sido además precisamente por esto es lo que se puede incluso considerar el gran hallazgo de Star Wars, en el sentido de que todos sus colegas y no solo han vivido, no solo vivido, sino que han podido hacer realidad sus imágenes
soñadas las han podido invocar gracias a toda esta tecnología aplicada a hacer realidad justamente esos sueños, ¿no? Esa materialización de esa ciencia ficción que les obsesionaba y que no solo, pero también la fantasía y demás, que luego concretaron en imágenes. Entonces esto creo que es interesante porque en realidad los efectos especiales son la nueva estética del blockbuster, y esto es importante. Como decía Diego, a lo largo de los 80 se va sofisticando esa iconicidad que curiosamente en el caso, por ejemplo, lo superheroico aquí todavía no tiene agarre. Tenemos el Superman de Richard Donner a finales de los 70 y a finales de los 80 el Batman de Tim Burton, que curiosamente sí es un auténtico éxito, no solo por lo que supone a nivel de película, sino por todo lo que la acompaña. Y aquí tenemos a Time Warner, haciendo un auténtico que no me mires con cara de que estás con tu King. No, es que me estoy acordando de que eso te lo he comentado a ti. El verano siguiente al estreno de Batman, hablamos del verano del 90, yo me acuerdo de estar en una piscina pública y una señora como de 80 años en una tumbona con la camiseta de Batman puesta. Ahí es cuando te das cuenta de que se había roto absolutamente el sentido de una película para hablar de algo que ya no tiene que ver ni con el cine. Es un fenómeno que nadie sabe ni por qué se está produciendo. Pero es el destilado de lo que tú estabas comentando, de cómo se llega a la iconicidad, además sintetizada en el logo de Batman. O sea, volvemos otra vez a lo que a día de hoy vuelvo a insistir, que parece que es como muy normal, pero que esto viene de 15 años para acá, en el sentido del estallido que estamos viviendo ahora, la legitimación de la cultura friki y demás. Esto en ese momento, sí, esta señora llevaba la camiseta de Batman, pero no se había leído ninguno de los cómics, que curiosamente en esa época también le daban alas y legitimación también a todo un fenómeno que, como digo, aquí lo que me interesa también es esa sintetización del logo, que luego aquí vio muy bien Spielberg y dijo: esto me encanta, ¿cómo hago? No es tiburón, es Jurassic Park, Parque Jurásico, pero también bien. Y un logo que curiosamente resuena también al de Batman, el de Parque Jurásico, que quién no ha tenido camiseta de... Conste que también en España tampoco fue tan brutal, que Scarlett Johansson, que es de mi quinta, comentaba que estaba tan alucinada con el Parque Jurásico cuando la vio, porque también debería tener la misma 10, 11 años, lo mismo que tenía yo cuando lo vi, y tenía una envidia tremenda, tenía una tienda de campaña de Parque Jurásico. Esto es como muy loco, en su habitación, que además dormía ahí, pero bueno, se nos está yendo y nos quedan 10 minutos. Ok, lo interesante de esto que hablábamos de Tiburón, 1975, 1993, Parque Jurásico, con antes Terminator 2 de Cameron. Aquí estamos en ese momento entre la artesanía y la tecnocracia, que es importante tenerlo en cuenta, porque ya es cuando entra todo el tema digital en un sentido que luego va a quedar completamente sustituido en este siglo, porque digamos que todo lo que se puede imaginar en teoría, también hay quienes consideramos que incluso en el apartado superheroico se han quedado bastante cortos, como las propias herramientas de IA nos han revelado estos últimos meses, en el sentido de la maravilla que se podría haber invocado en lo superheroico y que nos hemos quedado un poco con las ganas, o al menos servidora. Hay muchas cosas que querría haber visto en la gran pantalla que no ha visto. Ha visto otras cosas mucho más grises y mucho más feas que no ha entendido en el apartado superheroico, conste, pero que como hemos tenido un ciclo bastante largo, pues bueno, también comentarlo. Como tenemos 10 minutos, ¿cómo sintetizamos el boom brutal y 10-15 para que luego tengáis tiempo de hablar con la gente, porque sobre las 9 tenemos que terminar. Vale, pues ¿hacia dónde vamos? Bueno, hay que decir que durante los años 90 lo que se produce es una crisis de gigantismo en Hollywood. Hay una anécdota muy graciosa de un crítico norteamericano que cuando ve Terminator 2 dice que toda Jungla de Cristal, que duraba 2 horas, está solo en la entrada en Cyberdyne. Si habéis visto Terminator 2 lo recordaréis, la entrada de los buenos en Cyberdyne, la organización está donde se está produciendo Skynet, todo este rollo, y el ataque de la policía contra eso. Es decir, que una película de 2 horas como Jungla de Cristal en 5 años ha quedado reducida a 10 minutos de Terminator 2.
En los 90 se pierde absolutamente el tino, porque si primero hemos acabado con todo lo dramático y narrativo, ¿qué queda sino espectacularizar el espectáculo? Entonces se produce un manierismo terrible en los 90, donde cada película es más y más y más, hasta lo autoparódico. Hay otro ejemplo, por ejemplo, que lo preludia. Si habéis visto Arma Letal, la película que es muy conocida, Arma Letal empieza como un thriller policial de los 70, pareja de policías, más o menos ya estilizado y tal, pero acaba convertido en una película que no tiene ni pies ni cabeza, donde Mel Gibson acaba enfrentado bajo una lluvia que se produce artificialmente contra el villano. Una película que empezaba de manera realista acaba convertida en un disparate de individuos sobrehormonados pegándose. Pues eso es básicamente el preludio de los 90. Como os digo, se va cada vez más erotizando el espectáculo en sí mismo. Las películas, incluso estéticamente, mientras los 80 tenían esta mezcla de un realismo de los 70, pero pasado por filtros reales y metafóricos de la fotografía, de un montaje más sincopado, etc. Los 90, si os acordáis de películas, como por ejemplo, pongo un ejemplo muy clásico, que es Desafío Total. Desafío Total, frente por ejemplo a la estética de Blade Runner, Desafío Total es una película falsísima. Todo apesta en decorado continuamente en Desafío Total. Y esto pasa en muchas películas de los 90 porque se está haciendo espectáculo del espectáculo. Y esto llega prácticamente a un callejón sin salida. A partir de cierto momento de los 90, en la segunda mitad de los 90, empiezan a pinchar películas una detrás de otra, películas de gran presupuesto. Por ejemplo, una de las Batman empieza a hacer aguas, Wild Wild West, que quién se acuerda de esa película hoy por hoy. Ese tipo de películas que están basadas en efectos prácticos y algunos digitales, pero muy vistosos y muy malejos, la verdad, muy basados en la cantidad más que en la calidad, pues da un vuelco total con la irrupción de Matrix. Matrix cambia muchísimas cosas también, es otra película absolutamente visionaria, más moderna en muchos aspectos hoy que en su momento, es una película que no ha sido superada y tiene gracia, porque sabéis que hay cierta tendencia hoy en día a perdonar la vida a Matrix. Ya quisiéramos hoy en día, en los últimos 10-15 años, que se hubiera estrenado una película como Matrix, porque no existen películas como Matrix hoy por hoy, porque no hay ni el valor, ni la capacidad de riesgo, ni la sinergia que hicieron las Wachowski de mezclar tranquilamente filosofía postmoderna, Baudrillard y compañía, con los efectos digitales más avanzados. Vamos, no hace falta que os lo explique. Es una película excepcional, se mire por donde se mire, y es la punta de lanza del último gran movimiento de blockbuster, como os decíamos antes, que es cuando los autores que hacen películas no solo ya no es que estén dialogando con la industria a través de los efectos especiales, es que la industria, hay tal boom, producen tanto dinero las películas, porque es el momento álgido de todo, de los multicines, de la gran explosión económica y social, que todo terminará en el 2008 con la gran recesión, que a los cineastas se les permite todo. Entonces surge un estirpe que un crítico norteamericano define como de autores vulgares. Es decir, él dice que son autores porque Michael Bay, Gore Verbinski, este tipo de directores, no son directores que tengan un discurso explícito, lo único que quieren es hacer planos imposibles, los efectos especiales más salvajes. Michael Bay es el ejemplo máximo de ello. Michael Bay es un descerebrado absoluto, es un director que no tiene una neurona, pero tiene un sentido del espectáculo como pocos han tenido. Además, muchas veces eso va unido, porque el espectáculo no es inteligente, el espectáculo te apela a la retina, te saja la retina, por tanto es contrario a la inteligencia. El gran espectáculo no quiere razonar contigo, quiere desbordar tus ojos, y eso Michael Bay lo consigue de una manera excepcional. Pero insisto, es uno más de una gran estirpe. Zack Snyder también en aquella época, tenemos por ejemplo el ejemplo de una película también hoy por hoy minusvalorada, que es Sucker Punch de Zack Snyder, que es quizá uno de los últimos grandes blockbusters reales de Hollywood, una película que se permite una libertad absoluta, todo vale en Sucker Punch, y todo este movimiento es súper interesante. De hecho, ahí se congrega lo mejor que ha dado la imagen digital. La imagen digital de esa época de gran espectáculo tiene una expresividad nunca vista. Se usa y se abusa del efecto digital para conseguir, como os decía, no una negociación con el relato queda anulado. Si os dais cuenta, por ejemplo, de las 3 Piratas del Caribe de Gore Verbinski, poco a poco se va hiperinflando la cosa de tal manera que al final no sabes ni de qué tratan. Es que da igual, es minutos y minutos y minutos de efectos, de escenas más grandiosas que la anterior, etc. Y todo esto se rompe, toda esta gran época, insisto, quizá la última gran época del blockbuster, cuando llega la gran recesión. La gran recesión produce una serie de efectos sociales, políticos, económicos, etcétera, y también, hay que decirlo, se une aquí de nuevo, vuelve a haber otro bajón del blockbuster, también por el tema de que poco a poco se empieza a poner de moda la televisión, porque la gente empieza a echar de menos que le cuenten cosas, que es una de las cosas más vulgares que hay. ¿No os habéis dado cuenta de esta obsesión con que te cuenten cosas? Yo quiero que me cuenten cosas, pero es que da igual lo que te quieran contar, si siempre se cuenta lo mismo. Lo interesante no es que te cuentan, lo interesante es el cómo, porque el cómo cambia el qué.
Esto muy poca gente lo entiende y de hecho mucha gente no lo quiere. Hay mucha gente que realmente el gran espectáculo le resulta molesto porque él quiere que le cuenten una historia de amor, vamos a poner, y de pronto te encuentras una película que realmente en algunos momentos, como pasa en estas películas de autores vulgares, no sabes muy bien ni lo que está pasando. Estás viendo cosas que te desbordan totalmente y no logras entender muy bien lo que hay y eso te molesta. Entonces esto ha supuesto el auge que ahora estamos viviendo con el auge de las plataformas, etcétera, que es este cine y a veces esta televisión, que es que te están contando un simulacro de cosas que puedes tener durante 18 temporadas, te da igual porque en realidad ni las ves. Es este cine que Netflix dice y esta televisión que Netflix te dice que la puedes ver mientras haces la plancha, porque los mismos personajes te cuentan 30 veces lo que está pasando. Estoy abriendo esta puerta, voy a matar a no sé quién, y además 3 veces en el capítulo, para que no te pierdas, para que todo sea claro, porque quieres que te cuenten cosas. Claro, eso, el cine de gran espectáculo ha quedado muy perjudicado con eso, porque ¿cómo le cuentas a alguien lo que es Sucker Punch? Si Sucker Punch, incluso cuando la estás viendo, no logras entender muy bien qué narices es esa locura de película. Pues esto es lo que se ha producido en los últimos años en conjugación con lo que estaba diciendo Elisa del cine de superhéroes. El cine de superhéroes que empieza muy bien, hay que decirlo, el cine de superhéroes, porque empieza con algo muy interesante que hace Marvel, que es recuperar directores. Pongamos como ejemplo Jon Favreau, Kenneth Branagh, Joe Johnston, un gran director de cine de aventuras, que eran directores posmodernos, hijos putativos, por decirlo así, de Spielberg y Lucas, y los ponen a dirigir superhéroes. ¿Qué pasa? Que hay una fusión muy buena entre antiguos géneros y el género de los superhéroes. Pero poco a poco Marvel se da cuenta de que como el aficionado medio se lo come todo, da igual que tengan calidad o no las películas, da igual que las películas sean vistosas o no, puesto que lo que puede hacer es poner a personajes hablando, luchando delante de fondos verdes, que es lo que lleva haciendo 15 años la Marvel. Entonces, esto también ha producido una suerte, hay que decirlo en positivo en algunas cosas, una suerte de neoclasicismo. Es decir, que nos iba a decir que en 2026, cuando 2 personajes van en coche, muchas veces están detrás de una retroproyección digital. Eso nos devuelve directamente al año 40 de Hollywood. Pues esto lo ha traído el cine digital, convertido en una suerte de mercancía para producir y producir y producir para que te cuenten cosas. Luego me dices que si a mí me dan los RAN, ¿eh? Yo no digo nada. Bueno, yo creo que un poco para ir cerrando también, ponernos en el presente, que además como seréis muy conscientes de ello, tampoco estamos aquí descubriendo nada, pero bueno, un poco para hacerle el lacito y abrir a dialogar con vosotros. Teníais el diálogo abierto en cualquier momento, pero también es cierto que a ver quién mete cuña, ¿no? Pero bueno, sí, yo sí quería comentar un poco también, o al menos subrayar el tema del hecho de que estamos en una época de exaltación, desde luego, de la imagen, todo el tema de los autores vulgares, que al final básicamente son autores que son muy frikis, o sea, son muy frikis de cada uno de lo suyo, ya sea del videoclip, ya sea, pero del videoclip y de lo publicitario, que ojo, también esto es muy interesante teniendo en cuenta que esa exaltación de la imagen la entiende todo el mundo. Esto me ha pasado a mí hablando, vuelvo también al tema licístico, pero podéis extrapolarlo a cualquier otra cuestión, y que las imágenes que mejor se entendían no eran tanto las fílmicas o incluso las de animación, sino eran las publicitarias, en el sentido de la propia aventura de una heroína atravesando el espejo y demás. Las que mejores se entendían eran las que en cierta manera habían adoptado este arquetipo, que eran casi todas ellas perfumes, publicidad de perfumes, de lo que por cierto hay mucho director implicado en las publicidades un poco videocliperas de determinadas marcas digamos, de cosmética elevada, y por lo tanto la imagen también hay que elevarla. Y era curioso esto también, y por eso también volvemos otra vez de qué encierran esas imágenes y qué nos dicen de verdad y qué apelan, y cuáles son las imágenes que nos apelan o no de verdad, o sea, de una manera honesta, no las que también nos queremos montar la peli, nunca mejor dicho. El hecho también de que, volviendo en este caso, hay que tener en cuenta que sí, que el 2008 fue, digamos, la crisis. Veníamos también de otra crisis también simbólica, económica, no en esos niveles que es el 11S, pero bueno, que eso también tuvo su reflejo no solo en los autores vulgares, sino también en el tipo de fantasía sublimada que se hizo en aquella época, y el hecho también de, como decía, que hay que tener muy en cuenta que Disney compra Marvel, Disney compra Star Wars, compra Industrial Light and Magic, compra Pixar, compra Fox, y todo esto, este monopolio, también tiene su reflejo también en las estrategias de producción y consumo y de proyección, merchandising y demás, perdonadme la obsesión,
pero es que aquí también volvemos otra vez a esta ampliación, ya no solo de el abaratamiento también de determinadas maneras de explotar esas propiedades intelectuales, y por lo tanto volvemos a lo que ha definido los 80 hasta nuestro presente, que es la especulación, y el hecho de cómo ese paso también de lo que podría considerarse más artesanal a toda esta mediación tecnológica por la vía del digital, pues es lo que también erotiza, no en cierta medida, sino podríamos decir en todas las medidas, ¿no? Y este monopolio qué implica y cómo lo implica, ¿no? En lo literario pasa igual, puedes tener esta ilusión de que estás comprando un sello hipercomprometido, pero resulta que esa editorial ya la compró Pingüino Planeta hace 4 o 5 años, pero tú todavía crees que estás pues ahí a tope con la pequeña editorial. Pues resulta que a lo mejor no. Y eso también se extiende ya no solo a los parques de atracciones, sino también a las experiencias, en un sentido, puede ser Moana, a la hora de plantear el resort en Hawái de turno, o los cruceros o los musicales de Disney, que ahí permanecen y que por cierto se van también adaptando y categorizando dependiendo del público. O sea, no es lo mismo ir a Broadway a ver El Rey León que verlo en la Gran Vía. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Y esto, por ejemplo, Frédéric Martel lo explicaba muy bien en Cultura Mainstream. Entonces, bueno, llegamos al presente y a la idea también de los propios multiversos, ¿no? Y de películas como Romperrad, donde tenemos también ahí un catálogo de marcas, sin ir más lejos, de adquisiciones, donde podemos ver todo lo que, todo lo que tiene Marvel, Disney y compañía, y donde se puede escoger y cómo. Y ahora también tenemos las plataformas, ¿no? Y esto también es donde llegamos a ese presente y dices, bueno, ¿hay alguna salida? ¿Hay algo que nos haya también interesado? O que digas, bueno, ¿dónde está también esta creatividad a día de hoy, aunque estemos en estos momentos de decadencia? Vamos a dejarlo a lo mejor en la animación, puede ser. Y en esta saga del Spider-Verse, que aunque sea todo muy imposible, yo creo que es una omelette que yo ya ni me acordaba que llevábamos 3 películas, estamos esperando la tercera. Pero al menos ahí tenemos también otro catálogo de esta intersección tan interesante entre el cine de animación, el cómic, la ilustración y el diseño gráfico, que nos permite también hablar de toda esta intersección entre medios. Y abrimos ahora, ¿no? Me estás mirando como sí, porque él ve a Luis y yo no, pero bueno. Así que lo que queráis preguntar. ¿Quién quiere? Bueno, yo un comentario. Me ha parecido todo muy interesante, pero... Te vamos a dejar un micro para que quede, pero sobre todo para que quede grabado. Entiendo. No, que es un comentario tonto. Todo de acuerdo, pero el desafío total me ha llegado al alma. Me gusta mucho la película. Claro, sí. Wow, ha sido un comentario de rapero, y adiós. Súper bien. Ahora vuelve, vale. Me había encantado, he dicho el guau. Bueno, yo primero os quiero felicitar, como siempre me parece. ¿Sí? ¿Necesito esto? Bueno. Que se te oiga. Vale. Bueno, pues como siempre, enhorabuena, es siempre súper interesante escucharos representando y enhorabuena por vuestra presentación. Me ha gustado mucho lo que habéis dicho, que no hay objeto de estudio indigno, sino mirada indigna. Y os quería preguntar si pensáis que ha habido una mirada crítica poco digna o por lo menos poco también política en todo esto, en todo este poder blando político también, de control del imaginario, etc. A mí me parece que es difícil encontrar esa mirada crítica política en la crítica cinematográfica que hemos escuchado, que hemos leído tantas veces. ¿Estáis de acuerdo? ¿Por qué pensáis que sucede? No sé. Bueno, yo creo que la crítica de cine ha estado bastante ideologizada durante bastantes años, la verdad, y no digo politizada, digo ideologizada, que es algo muy diferente. Entonces es verdad que ha habido un desprecio bastante, de hecho yo cuando empecé a escribir de cine, y bastante avanzado, yo me acuerdo que esto es un tema que Elisa fue testigo también, yo en 2014 publico en la revista Dirigido por, la revista de cine, un estudio sobre Michael Bay junto a Roberto Alcoberotti, y nos caen palos por todos los lados, y a la revista también. ¿Cómo es posible que una revista tan seria y tan digna como Dirigido por le dedique un reportaje, un estudio, un análisis
a Michael Bay. Esto empezó a cambiar, y esto lo notamos Elisa y yo, hacia 2011 en nuestro país, concretamente, y es que es muy curioso porque se ve muy rápido el cambio, con Fast and Furious 5. Hubo un entusiasmo masivo por esa película y se notó que había entrado una nueva generación de críticos que ya no eran tan displicentes, ya no tenían esa especie de carga ideológica en contra del cine de gran espectáculo, que como sabéis lamina la mente, aliena, es profundamente estúpido, el espectador también, y ese tipo de discursos vacíos. Pero lo que pasa con estos discursos nuevos que llegaron es que en realidad no era un discurso crítico, era un discurso celebraticio, que es un poco el estado en el que estamos ahora en la crítica. Es decir, tan malo es despreciar una película de Michael Bay como decir que es muy buena porque soy muy guay diciendo que es una película de Michael Bay, y porque hay que decirlo, los agentes culturales han comprado totalmente la política del mercado. Entonces, en ese momento no hay nadie que celebre más una película comercial que la mayor parte de los críticos, porque no voy a decir que estén comprados literalmente, pero espiritualmente quizás sí, hay que decirlo. Se lleva de moda el tema del asentimiento, también muy relacionado con el tema de las redes sociales, el asentimiento general, todo el mundo tiene que decir lo mismo, si dices que no eres un cenizo, este tipo de cosas. Entonces hemos cambiado, como te digo, una mirada displicente por una mirada obsequiosa y también vacía de discurso. Yo ahí también quería, digamos, hacer énfasis o sobre todo un poco poner, no sé si en valor, que es una expresión un poco así, pero sí el hecho de que nos interesa, sobre todo siempre nos ha interesado mucho desde luego las dinámicas de producción, lo que la propia obra también dice del momento, es el famoso Zeitgeist, y el hecho también de que estamos también muy interesados por las políticas de recepción de cada uno de los objetos de estudio y también productos que se consumen y cómo se consumen. Y el hecho de que hayamos acuñado algo como el mainstream invisible, creo que es también bastante, yo creo que ejemplifica muy bien el hecho de que eso además agarre una realidad que ocurre constantemente. El hecho de por qué consideramos que hay cuestiones que tenemos que analizar y otras que pasan por debajo del radar crítico o académico solo cuando empieza a salir a cuenta de qué, ¿no? Esto también es interesante tenerlo en cuenta, nunca mejor dicho. Pero creo que también es sintomático, y esto lo tenemos bastante analizado, de que los fenómenos, en el momento en el que la crítica y la academia ponen su ojo en ello, es porque probablemente están dejando de ser ese tipo de fenómeno y empiezan a ser otra cosa. Entonces esto también vamos cumpliendo años y vamos contrastando, y también nos sirve para saber, uy, puede que esto ya esté pasando de moda o esté entrando en otro proceso de gentrificación barra, bueno, pues a ver qué va a pasar con esto y por dónde, ¿no? Voy por ahí. Así, ánimo a continuar. Bueno, felicitaros por la charla, sobre todo por ayudarnos a poner ese orden cronológico y esa visión del cine blockbuster. Quería comentaros un par de cosas y haceros una pregunta. Me ha gustado mucho lo que habéis hablado de la tecnología, ¿no? Aquí estuvo Coppola rodando Tetro en Alicante. No es su mejor película, pero bueno, la rodó aquí. Se hinchó a croquetas también. Le encantaban las croquetas, pero lo mejor de su instancia en Alicante fue cuando nos dio una charla. Yo estaba allí de profe en el centro de estudios y nos dio una charla a profesores y alumnos, ¿no? Estudiantes. Y comentó que él como que le daba un poco de risa cuando alguien le decía: es que ahora el cine es todo tecnología. Y decía: es que el cine siempre ha sido tecnología. Desde el momento en que necesitas una cámara de cine y un proyector para rodar y para proyectar, el cine no se entiende sin la tecnología. Es el arte más tecnológico posiblemente, ¿no? Luego también me gusta mucho lo del simulacro de realidad y simulacro de fantasía. Eso debería explicarse en todas las clases de audiovisual, porque hay una idea continua sobre todo con las redes sociales y la visión a través de los móviles, de que el cine tiene que ser real, cuando tiene que ser todo lo contrario a real. O sea, real es, sales a la calle y ves la realidad. El cine nunca es real y nunca debería ser real, ¿no? Y eso es algo que
creo que es una lucha continua también en el tema de centrarse en el espectador, es entendible, pero incluso en los críticos, en analizar las películas por lo que cuentan, ¿no? Por el argumento, por el qué, en lugar de analizarlas por el cómo, porque los argumentos, incluso con el libro de La semilla inmortal, no hay más de 25 o 27, ¿no? Entonces eso es una lucha continua de los educadores en audiovisual como yo, de ver que el cine, el audiovisual, lo importante es cómo se cuentan las historias y la parte visual, no el análisis solo del argumento. Y quería preguntaros, la pregunta era que ¿cómo veis el futuro del blockbuster y por tanto del cine? Porque sin blockbuster el cine no puede continuar a nivel económico. Si no hay películas que revientan las taquillas, el cine no puede continuar como espectáculo de masas, ¿no? La pregunta, bueno, sabemos que tenemos contrastado que además después de todo este periodo de pandemia y, digamos, aceleración también de ciertos usos y costumbres del audiovisual, que tenemos ahora el tema de plataformas, bueno, podríamos hablar también de una cierta domesticación de la imagen, de los falsos blockbusters, que no nos ha dado tiempo, ¿no? Hasta qué punto se puede, como el blockbuster ya es reconocible, se puede también simular un blockbuster sin que lo sea, ¿no? Y este debate que también hemos tenido de, bueno, ¿qué es exactamente un blockbuster a día de hoy, ¿no? Hay quienes comentaban que el fenómeno Barbenheimer, pues Barbie y Oppenheimer lo eran o eran otra cosa, ¿no? Otro tipo de superproducción y demás. Entonces ahora mismo estamos en un momento de una decadencia evidente también, porque estamos en una crisis del audiovisual que también es evidente, y tenemos ahora mismo otro salto tecnológico, que es la inteligencia artificial, que además está especialmente debatida y con razón, pero en el sentido de las imágenes y de todos estos directores y directoras que están trabajando actualmente con ello, pues claro, ahí hay un tema de ajuste de presupuestos y qué tipo de superproducción se puede hacer a día de hoy, si se puede hacer una superproducción. Esto hablando desde luego en el sentido occidental. Aquí habría que ver también qué están haciendo los orientales, especialmente los chinos, ¿no? Pero ahora mismo estamos en este momento en el que todavía no sabemos muy bien qué. Tenemos noticias discretas, precisamente por el debate que suscita el tema de la IA, de determinados directores, de cómo están pensando en utilizarla, y siempre tiene que ver con, sin duda, abaratar costes, pero a la vez cabría preguntarse si la imagen a día de hoy, si los imágenes e imaginarios no estamos también en una crisis de los mismos. Yo comentaba el tema de lo superheroico porque después de un ciclo tan largo como el que hemos vivido, lo decía, pero la imagen como espectacular, en el sentido incluso de lo que todavía se puede explotar, lo que se puede imaginar y proyectar, a mí se me quedan muchísimas cosas por el camino, muchísimas ideas que ves en los cómics, que ves incluso en determinadas épocas del audiovisual previo, que no se ha seguido por ahí, sino se ha encontrado una fórmula y se ha aplicado. Y claro, entonces, bueno, eso en ese caso, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver, pero... Bueno, yo creo que el futuro del blockbuster es muy complicado. Nosotros no vamos a darnos las de adivinos, porque además siempre uno se equivoca cuando hace adivino. Sí creo que efectivamente hay un problema ahora serio. Yo voy a poner un ejemplo muy concreto, que es la película de Polito Salvación, la película de Ryan Gosling, que está teniendo un gran éxito mundial, pero que es básicamente un Barrio Sésamo de gran espectáculo. Hay que decirlo, es una película totalmente infantil. Es una película de Barrio Sésamo, literalmente. Si la habéis visto, sabréis a qué me refiero. Es un Barrio Sésamo, directamente, que es lo que quiere el público de hoy. Entonces, claro, así se puede hacer muy poco gran espectáculo de verdad, muy poco blockbuster, porque el blockbuster supone volarte la cabeza, tanto para el que lo hace como para el que lo quiere recibir. Una ambición desmesurada, hacer algo que no ha hecho nadie, tiene muy poco que ver con hacer un Barrio Sésamo para que la generación cookie, la generación guay, pues se sienta tranquila y confortada. Además, es una película que habla sobre el trauma, bueno, no hace falta que os lo diga. Todo este tipo de cosas, de psicologismos baratos, de baja estofa, que tiene muy poco que ver con lo que es el gran espectáculo, que es, insisto, la victoria del ello. Es decir, todo lo que es antisocial, antipsicológico, anticontrol. Cuando vuelva un estado de las cosas, para bien o para mal, que sea así, otra burbuja del tipo que sea, volveremos a ver grandes superproducciones de mérito, de valor. Luego, decía Luis,
es que el qué es sobre el cómo, etcétera. Ejemplo muy concreto. Hitchcock le cuenta a Truffaut en el libro de entrevistas, tenía una idea maravillosa, me despertaba todas las mañanas diciendo, joder, he tenido una idea soñando que es la mejor película que voy a hacer nunca. Le pasa 3 o 4 veces y al final, os acordaréis de esa anécdota, resulta que una vez se acuerda y lo logra apuntar en el escritorio, y cuando se levanta la mañana siguiente lo que pone es, chico conoce chica. Es decir, el argumento más manido del mundo. Ahora, lo que tiene gracia es, ¿qué soñaba Hitchcock? Que era impresionante, que era lo mejor que había pasado nunca. Pues ese sueño, esa imaginación, esa imagen imposible es lo que es el cómo. El chico conoce chica, da igual. El tema es el cómo ese chico conoce a esa chica. Y de hecho no hubo director mejor que Hitchcock para hacer eso. Y luego, por último, realidad contra fantasía. Si en 2026 hay que explicar ahora que el 90% de nuestra realidad cotidiana consiste en estar soñando, en estar imaginando, es que estamos muy mal. Es decir, la realidad no es una señora que friega los platos y es una pobre oprimida por su marido, porque esa señora tiene una vida interior, esa señora sueña, imagina. Cuando un cine como el español solo te produce películas de señoras fregando platos, de chicas fregando platos, de inmigrantes fregando platos, está negando la condición humana real a esas personas, porque esas personas también sueñan y tienen imaginación como lo tenemos todo. Entonces, insisto, es que lo que me parece lamentable es que en 2026 haya que tener explicando esas cosas. Y lo inquietante es que realmente, por lo visto, parece ser que hay gente que no sueña y no imagina, o se reprime y no reprime los sueños y la imaginación, que es peor. Y ese es un estado en el que estamos ahora mismo, no solo a nivel de cine y gran espectáculo, sino de cine en general. ¿Cerramos? Cerramos con esto. Es que ha sido espectacular el cierre.